Suscríbete a La Panterita. Del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol. Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buen día, señor, saludos para todos. ¿Qué tal, Arturo? Buen día para todos. Bueno, estamos diciendo que está en etapa de recuperación con chikungunya. Agradecemos mucho el profesionalismo que tienen de estar acá. Le acabo de decir delante de los compañeros, si quieren una horita nomás, porque eso es así, como que va, viene. Así, te agarró tu nena, tu señora. Es terrible. Te agarró una vez, ¿no? Difícil, muy doloroso. Hay que cuidarse y ponerse repelente lo más que puedan. Pero dice que el repelente dura 30, 40 minutos. Una hora. Te vendiste todo lo tuyo. Ahora se agotó, pero podemos pedir más. Ahora vender repelente, no hay que tener ningún distraído. Completo. Buen día, comandante. ¿Puedes indicarme cómo lo que se pronuncia correctamente el nombre de esta enfermedad? Chikungunya, chiquitunga. De todo ya escuché. Si me puedes ayudar, por favor. Chikungunya. Tengo chiquitunga. A esta altura de mi vida, 55. Tengo chiquitunga. Aguantar todo esto. Chikungunya se hace de coa ahí será. Juan, ahí te ves hasta mi rojo. Ay, coa pena aguantar será. Qué simpático. Pecambuno, yo bésense. Beso. Mua, mua, mua. Beso. Mua, mua, mua. Para eso viniste. Qué barro. Para eso viniste. No. Te hubiera quedado en tu casa, amigo. ¿Dónde parece? Que ninguno le arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopushupe Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi, pero seguir conectado al WhatsApp. Conseguí tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga IQF y albóndigas condimentadas. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambian las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Vamos a esperar que venga Francisco por el tema de la selección, ¿le parece? Sí. ¿Quién habla ya? Vamos a la Copa América. Nos vamos a meter en la Copa y después, cuando llegue Francisco. El tema de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Sí. Y la gran noticia, Moreno Marte, Independiente del Valle. Sí, se va Independiente del Valle. Es la gran noticia. Gustavito dejó escapar unas lágrimas ayer.
nos dijo, me trató a mí de todo, en Urbano, habrá escuchado Germán. Sí. Yo cuando dije, Germán, compañero, y vamos a ir tranquilos, hermano, ya, ¿qué lo tiene problema tu silla? Va a irse. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Gustavito? Bien, hola, niño. Hola, Gustavito. Espera, pues, Gustavito. Hola, Germán. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Bien? Luisito. Hola, Gustavito Cota. Hola, Arturo. Todo diminutivo acá. Todos son diminutivos. Cesarito no le llama. Cesarito, ¿verdad? Desapareció. A mí por lo menos no me escribe. ¿A vos? No, ayer tampoco. Cesarito. No. ¿Le extrañaste? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo extrañaría? ¿Y por qué no le va a extrañar a Cesarito Rego? ¿Vos le conocés a Cesarito? No. Cuando yo te diga César, lo tenés que decir extrañaría? Cesarito. Él no le quiere llamar Cesarito. ¿Vos le llamás Cesarito? Cesarito. ¿Vos? Cesarito. ¿Vos? Yo Cesarito. César también. Ay, sí, bueno, listo. Estoy con Víctor. Estoy con Víctor, Arturo. Cesarito. Cesarito. Sí. El Germán le va a llamar Cesarito también. Qué lástima que Cerro se apuró en sacarlo, ¿verdad? Hubiera esperado el sorteo. Si justo juegan ante Justo, Bolívar. cuando más necesitaba se va a otro club. Justo juega en La Paz, Cerro. Qué coincidencia. Pero él va a jugar en Independiente del Valle. Claro. Sí, pero jugar te en digo, pues, no lo Independiente, sacaban pero y ahora Cerro jugaban. podía darle utilidad en Pero La un Paz. partido. Y era su Pero momento. el partido, Arturo, Era su ese momento. partido te puede dar la clasificación. No sabemos qué iba a pasar tampoco, o qué va a pasar, ¿verdad? Pero Va un buen equipo encima, un Y último vos querés campeón. hablar de va a dejar escapar. A vos te sí, estoy hablando. y para muchos ya exjugadores. A la puta ya me dedicaste. No, hoy, yo la no puta te que dediqué, venga yo no, aquí. Vos Arturo, sos un yo tipo no le digo a nadie. Vos sos un resentido. Yo no me apuré nomás en Te voy decir a decir que una era un cosa. exjugador. ¿Sabes lo que Arturo? me dijo esta mañana en Urbana? Y le dije, ya pasó un Cruzeiro, le dije. Y Oscar Ulloa, que está escuchando la red, envió los datos, no hizo un solo gol. Sí. Y era suplente en Cruzeiro. Pero Arturo, Último lo mes. más importante ahora que tiene que jugar. Y lo más importante es tener continuidad, no irse a como imagen de vuelta y ahí nomás, ¿verdad? Porque si no es lo mismo. Tiene que tener continuidad, Arturo. Y jugar en su puesto. Te consigo el número técnico Independiente del Valle. ¿Qué? El técnico Independiente del Valle, así le decir que le dé continuidad, que no le tenga No, suplente. pero esa es la realidad. Pero no deja de sorprender. Pero si hermano. se va a ir nomás como imagen, así como estuvo en Cerro. No, pero no deja de sorprender. Se va a un club elogiado. Sí. Por todos, Sí. El Valle, todo lo que uno puede leer es Un equipo importante y aparte con muchos jóvenes. y viejo. Muchos Es un jóvenes. modelo. Y él lo Para llevan mí, como experimentado. No, es que tiene luego experimentado. Con Pellerano. El amigo del primo, el hermano que jugó en Olimpia, tiene Pellerano. 42 Sí. años. Sí. Y juega Copa, Arturo. Sí, el otro Y tiene. Junque también. Junque. Ujú. Pero está bien, Sí, pero yo quiero esperar, Arturo. Yo no me quiero apurar. Yo quiero que juegue y tenga continuidad. Pero sorprendió su ida y a dónde fue. Sí. Vos podés decir Bolivia y se entiende perfecto. Pero por eso que se quedaba calladito él. Pero Ya- con eso ya estaba es- coqueteando con ese club. Está Carlodito. Ok. No, anda así, tenés que ver que estar sale. Sí, así mismo. Y después volver otra vez, porque entonces mejor así, güey. ¿Cómo te va, Carlos Víctor? ¿Qué tal, Arturo? Gran abrazo para ti y para toda la gente de fútbol a lo grande allá en Paraguay. Gran abrazo para ustedes. Gracias, igualmente para vos, Carlos Víctor Morales, para vos, para la familia, el aprecio de siempre. Sorprendió lo de Moreno Martins, Independiente del Valle, desvinculado ese Cerro Porteño aquí, Carlos Víctor. La verdad que sí, y mucho, una gran sorpresa. Te cuento, Arturo, anoche se cerró el libro de pases aquí en el fútbol ecuatoriano para la primera etapa de nuestro torneo, que ya se está jugando y han transcurrido 3 fechas. Y dentro de los análisis que uno hace que tienen los equipos, quiénes lucen mejor y qué les están faltando a algunos, sí notábamos que en el ataque de Independiente con Lautaro Díaz, argentino, y el ecuatoriano Kevin Rodríguez, faltaba algo más, un hombre más de área, porque ellos dos son 2 delanteros que gustan partir desde afuera y no convivir dentro de las 18 yardas. Y bueno, buscó Independiente un delantero que más o menos de esa característica y le apuntaron a Moreno Martins. Aquí nadie se la olía, por si acaso, una auténtica sorpresa, un fichaje que mediáticamente tiene repercusión, aunque los últimos momentos de Moreno Martins, tanto en Cerro Porteño como en el club que lo antecedió, me parece que el Cruzeiro, no han sido buenos, pero es un hombre que conoce del puesto y que jugando en la altura, él es de boliviano, creo le podría rendir buenos réditos a Independiente. Claro, pero no solamente por la altura, como viene lo que es él, es un jugador solidario en el buen sentido, la palabra, pelea mucho, acá no le fue bien en Cerro, tampoco en Cruzeiro, y es como se dice una brillante oportunidad, y en Independiente del Valle,
hoy tan elogiado por todos, Carlos Víctor. Ahora, aquí hay un detalle, Arturo. El juego de Independiente lo va a beneficiar, lo va a acomodar a las características que tiene Moreno Martins. Esas virtudes de él son las que pueden darle el complemento que el resto del equipo necesita. Es un equipo que no claudica en su postura, 3 centrales, 2 aleros, 3 volantes centrales con un cabeza de área que es Pellerano, va mucho por las bandas, bueno, y alimentan mucho a los que van por dentro, como Faravelli, como Lautaro Díaz. Bueno, veamos cómo toda esa figura de juego que tiene Independiente lo va a acomodar a Moreno Martins. Por eso vos estás diciendo que el esquema lo favorece metiendo pelotas para Moreno al área. Yo creo que sí, hay mucha gente que lo va a asistir y abastecer para que él, bueno, ponga lo que a él le corresponde. Para eso fue, para que se juegue para él dentro del área. ¿A ese esquema juega Independiente? Hay un equipo exacto que trabaja mucho para su punta de ataque. En puntas de ataque, fíjate, Arturo, que no ha tenido tanto acierto Independiente en los últimos años. Ha sido una especie de factura pendiente, porque aquí había un gran delantero argentino, Jonathan Baumann, que fue la sensación de la primera fase del torneo y pagó Independiente mucho por él y se lo llevó. No anduvo, porque Baumann ahora está en Barcelona. Contrataron anterior a él a un delantero paraguayo, no recuerdo, que también tuvo que irse. Bueno, algunos, pero no terminan quedando. El paraguayo Montenegro, Carlos Víctor, Montenegro. Montenegro, correcto, Montenegro. Entonces, le falta atinarle a un delantero. Acá nos encantó un paraguayo, Arturo, Luis Amarilla, que pasó bien por Liga de Quito, por Católica, nos encantó. Acá tiene un mercado enorme para ficharlo, pero es un jugador muy caro, pero de ese tipo, de esa característica. Y ahora veamos si Moreno Martins llena ese vacío que le está faltando a Independiente. Bueno, eso por el lado de Independiente del Valle. Por el lado de la selección, victoria ante Australia por 2-1, contanos. Bueno, te completo lo de Moreno Martins. Ojo, sí, cómo no. Te digo esto, Arturo, Independiente es un equipo que vende mucho, y yo no descarto que a lo mejor la llegada de Moreno Martins implique que ya hay alguna negociación en medio que no conocemos, sea por Rodríguez o sea por Lautaro Díaz, que tiene mercado en el fútbol sudamericano. Eso lo estoy suponiendo, no lo aseguro por si acaso, pero Independiente de lo que cuando incorpora algo es porque se va a desprender de algo. No sé si vaya por ahí. Pero con respecto a Ecuador, bueno, fue su segundo partido con el nuevo técnico, el español Félix Sánchez Vaz. Hubo un cambio radical del primer partido que perdió con Australia 3-1 a este que le ganó esta madrugada a Australia 2-1. Ecuador varió su postura de línea de 4 a jugar con 3 centrales y dos aleros, plantó 3 volantes centrales, un media punta y un punta, que es lo que más o menos lo benefició en cuanto a mejorar su imagen como equipo. No fue un partido para calificarlo ni siquiera con 8, apenas llega a 6.57 a mi criterio, pero de que hay una mejoría con respecto al primer juego, sí la hay, Arturo. Carlos Víctor, ya que aprovechamos esto en Copa, es decir, hablamos de Moreno, Martins, Independiente del Valle, hablamos de la selección ecuatoriana, Guaraní Sudamericana frente al Emelec. Contanos el Emelec, va a ser rival de Guaraní Sudamericana, Carlos Víctor. Bueno, Guaraní y Cerro tienen que visitarnos acá en Guayaquil. Cerro viene a visitar a Barcelona y Guaraní al Emelec. Copa Sudamericana, Emelec es un renovado Emelec. Digo renovado porque renovó su directiva, el ciclo anterior ya terminó, hay un nuevo presidente, una nueva directiva, hay un nuevo director técnico, el español Recalvo se fue, anda por el Strongest de La Paz, hoy está el argentino Miguel Rondelli, que antes dirigió Universidad Católica, es un técnico que le apuesta mucho al juego ofensivo, al juego abierto, al juego de ataque. Todavía no terminan de acomodarse las incorporaciones. Emelec sumó 17 incorporaciones este año, un equipo casi nuevo, van 3 fechas, está en la parte alta de la tabla del torneo, pero todavía su funcionamiento colectivo no termina de convencer. Ha jugado 3 partidos, ganó 2, perdió 1, pero todavía les faltan hacer ajustes al equipo de Rondelli y ya la Copa está en la próxima semana. Bueno, y estamos hablando esto de Barcelona, vos mismo lo habías dicho, Cerro Porteño, que acá anda muy bien con Saba, técnico argentino que reemplazó a Arce, es un Cerro distinto, un juego colectivo, incluso de mayor proyección. ¿Y Barcelona, qué tal, Carlos Víctor? Bueno, Cerro lo he visto en los últimos partidos, acá sigo mucho el fútbol porque toda Sudamérica y lo sigo a Cerro.
y Cerro lo veo muy mejorado de la mano de Saba, lo vi en los clasificatorios de la Copa también, y de ese juego que paraba Chiquiarza a esta hay una gran diferencia. Este nos llena más la vista. Y de Barcelona, te digo, Arturo, equipo que anda con altibajos, sumó muy buenos refuerzos, pero en sus 3 primeras salidas del torneo le ha tocado 2 veces ir a la altura y terminó perdiendo 2-1 contra Gualaceo y 1-0 justamente con Independiente del Valle. Su técnico es Bustos, ya conocido, con él ganó un título, llegó a una semifinal de Libertadores, conoce todo lo que es la vida misma del equipo, pero todavía no termina tampoco de encontrar su mejor rumbo, y también tiene el estreno copero a la vuelta de la esquina. Entonces, tanto Emelec como Barcelona, te lo digo, Arturo, en una sola frase, están todavía en construcción y ya en plena competencia. Y bueno, Carlos Víctor, Barcelona en construcción, una nueva etapa. Bueno, Carlos Víctor, muchísimas gracias. Comenzamos con Moreno Martins, Independiente del Valle. Un saludo al aire. Gracias, Carlos Víctor, muy amable, y un abrazo. Gran abrazo para ti, Arturo, para toda la gente del fútbol a lo grande, y bueno, y a todos los hermanos paraguayos. Esperamos vernos en algún momento, ahora que esta Copa Libertadores nos va a tener muy cerca, Arturo. Gracias, muy amable. Carlos Víctor Morales, el distinguido colega ecuatoriano. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Arreitos de Moya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal, en Articas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Gustadito, porque teníamos la curiosidad de lo de Moreno y necesitamos jugador esta característica. Sí, un hombre de jerarquía, como para completar el plantel. Para el funcionamiento del equipo, y van a jugar para él. Sí. No, es de jerarquía. Escuchar la grabación. Dice cómo se para. Y los anteriores no le salieron bien. Y los quieren jugador de área. En realidad la descripción que hacía a mí me vino muy a la mente lo que hacía Cerro anteriormente. O sea, yo no describo a Independiente como un equipo que juega a los centros. Pero nosotros no le más claro agua. No, pero es que con esa idea vino Cerro, con esa idea vino. Yo le he visto a Independiente 4 o 5 partidos, nomás que lo que vemos en Copa y así. No se lo ve mucho, no. Por lo menos a título personal voy a hablar. No voy a título personal no voy a sentenciar, porque no. Hay que ver por lo menos el plano local, cómo juega, qué quiere, alternativas, variantes. Según dijo Carlos Víctor, está hecho este armaje y lo llevaron adrede para este funcionamiento. Yo no digo que esté tirando centro para él, que sea una variante del técnico argentino. ¿Se entendió? Sí, estaban buscando un 9 de área. Eso es lo que digo. Porque el equipo juega, está formado para jugar con un 9 de área. Ahora yo entiendo. Pero un ratito, yo tampoco soy necio, Arturo. Yo entiendo que el fútbol de ahora, el jugador tiene que moverse fuera, buscar la pelota, como dice, pivotear, abrirse, pero ella no, yo creo que ya no. Pero es que vamos a caer de vuelta en el mismo debate otra vez, y es que pasa lo mismo. O no sabe jugar así, Víctor. Él dentro del área es letal. Dentro del área, tenés que darle pelota dentro del área. Por eso yo tampoco quiero apurarme. Bueno, vamos a estar con Ramón Jiménez y después volvemos a vos. Ayer me cortaron. Sí, estamos con Ramón. Tenés que quitar la consola. Es terrible. ¿Qué tal? En un segundo. Tiene que ir a la consola, se da la vuelta. Rodrigo le hace ahí. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. Un saludo cordial para vos, para los compañeros y, bueno, la gran audiencia. No estamos hablando de Moreno Martins. Ramón nos sorprendió su ida a Independiente del Valle. Sí, un club que conocemos bien porque habíamos jugado en San Joaquín un par de veces. Y bueno, son las cosas que a veces pasa con... A lo mejor no rinde en un equipo o en un fútbol así como el nuestro, pero puede rendir en otro, dependiendo un poco de cómo viene la mano. Claro. Estamos muy contentos con él. Bueno, Ramón Jiménez, gerente de Guaraní. Hablamos del MLE, dijo que estaba en una etapa de renovación. ¿Cuántos jugadores incorporó? Sí, está en etapa de reconstrucción, en armado 17. Un nuevo equipo. Sí, 17 jugadores, el rival de Guaraní, uno de los rivales. Danubio y Huracán. Contanos la serie, Ramón, y cómo van a hacer con la doble competencia. Sí, nosotros a principio de año habíamos listo este tema ya de Sudamericana y sabíamos que iba a ser difícil pasar la fase de grupos, pero bueno, sabíamos que lo que era Meliano, lo que representaba para nosotros, para el fútbol paraguayo, después del título de supercampeón. Pero bueno, pasamos fase de grupo, bueno, y estamos preparados para afrontar ambos compromisos, ambos
ambos campeonatos y tenemos un plantel relativamente largo. Infelizmente para nosotros Chikungunya hizo de las suyas también, entonces no podemos tener el plantel completo, digamos, una semana, pero bueno, a nosotros nos alegra mucho el tema de que sea Montevideo o Buenos Aires y bueno, un poquitito Guayaquil, verdad que no hay altura, y bueno, así que estamos contentos con el grupo, entonces estamos trabajando ya en función de la primera fecha, que es la semana que viene. Te debo de preguntar esto con Ramón Jiménez, gerente de Guaraní. Si hoy Guaraní ganaba los 2 partidos en los cuales empató y perdió puntaje en cabecera, digo, ¿esto varía en algo el tema de campeonato paraguayo y sudamericana? No. Sabemos que ha hecho el resultado posible. Nosotros siempre vamos por el de 3 puntos, pero el rival también juega y a veces nosotros mismos podemos complicarnos, pero no cambia absolutamente nada porque el foco está en el campeonato, porque nos da la posibilidad el campeonato nos da la posibilidad de Copa Libertadores 2024, pero también haciendo un buen papel en Sudamericana y avanzando la fase de grupos, vamos a tener mejores ingresos y sobre todo la visibilidad de nuestro plantel. ¿Qué jugador está recuperando Guaraní ahora? Luis Martínez, por un lado, vamos a ver Barceló cómo está, y bueno, un par de jugadores más seguramente de formativas que están con nosotros en la primera, pero esos 2 jugadores están, digamos, ya en franca mejoría, entonces yo creo que ellos van a estar ya a disposición del técnico en breve. Ramón, el cuadro de Luis Martínez, ¿cuál era? ¿El qué lesión tuvo? Por eso ya no volvió a jugar. Él tuvo un problema pubalgia, entonces ahí se recuperó y cuando fue a concentración la semana pasada tuvo chikungunya, así que se le sumó a eso también, pero ya está seguramente hoy ya va a ser otra vez estar ahí con los compañeros, pero fue terrible el tema de chikungunya, le obligó a salir de la concentración y bueno, eso tiene también su proceso. Mirando el partido del viernes, ya la gente de Olimpia les comunicó cuántas entradas van a tener para uno. Todavía no, pero seguramente en el transcurso de la tarde ya vamos a tener esa información, pero es en la parte norte que nos suelen dar, así que con eso ya alcanza para nosotros. ¿Tenés el debut de Guaraní en la Sudamericana, hora, fecha, día? Yo no, Arturo. No ¿Y tengo, cómo ya tiene? no Tacuarí ya tiene. Tacuarí juega el 5 de abril. Tacuarí Oriente Petrolero. Juegan el 5 de abril. Ya está eso. Tacuarí Oriente Petrolero. Y ustedes también no tienen los días. Tacuarí Bragantino. Todavía. Pero comienza Tacuarí estamos esperando la programación oficial. Sabemos que es de visitante ante Huracán, pero como te digo, todavía no tenemos la información oficial. En un rato más nos prometieron, 12:30, nos prometieron la info oficial de la Conmebol, así es que por eso a esta hora no tengo esa info. Perdón, me corrigen los compañeros y vamos a rectificarnos. Esta es lo básico, todavía no está oficialmente programado, Ramón. Así mismo. Entonces todavía yo no tenemos pido la información disculpas, oficial de la programación de la fase de grupos de la Sudamericana. Está bien. Eso sí, ya saben que debutan contra Huracán en Buenos Aires, solamente falta el día y la hora. Sí, eso, correcto. El miércoles 5, hay que viajar el martes, hacer la noche allí y bueno, al día siguiente el partido y regresar el jueves. Está más o menos planificado, pero necesitamos el horario oficial para hacer el resto. Pero vos tenés entonces... El horario que nos falta, el horario de partido, eso nos falta, porque eso también determina 1 hora y media antes de estar en el hotel, desde el hotel hay que ir a estar 90 minutos antes, una serie de cosas que a partir del horario oficial se vuelve, venimos para atrás, entonces ahí tenemos toda la planificación. Porque acá tenemos Tacuarí el 5 frente al Bragantino, ¿verdad? Sí. El partido el 5, ¿y ustedes cuándo juegan? El 5, miércoles 5 ante Huracán en Buenos Aires. Y acá tenemos Tacuarí, Red Bull Bragantino, tenemos el 5. Bueno, pero vamos a ir redondeando todo con los datos oficiales, es decir, ya tenemos una idea. Gracias, Ramón, muy amable, gracias. Abrazo grande, Arturo, saludos a los bien. Principalmente a vos, Ramón Jiménez, gerente de Guaraní. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostalas las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Porque después tenemos el segundo partido, es el 19. Juega, por ejemplo, tenemos acá Tacuarí de visita ante Estudiantes de La Plata.
Acá ya está, ahí tenemos. Ahí yo también, niño. Sí. Bueno, pero de todas maneras todavía queda para ir poniendo prolijamente todo lo que tiene que ver con horarios de los partidos. Decidir bienestar y certeza exigim Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. También debemos tener la Copa Libertadores también. Ahorrando llegas más lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks 0 kilómetro. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Fecha del sorteo el 5 de enero del 2024. También saber qué cancha va a jugar Guaraní. ¿Qué cancha va a jugar Tacuarí? Hablamos de Copa Sudamericana. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. Mazda BT50 4x4 full automática, una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299 con mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al WhatsApp 0971-311-611. Plan más increíble del grupo Garden. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudameris Bank, con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, con todas tus tarjetas del Banco Sudameris, en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610, ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Onaga está con Boca, porque hay paraguayo ahí. Quiñones. No, acá Aldo Quiñones. Sí, no, están enviando pues producción externa y están enviando... Boca, Colo Colo, Monaga y Pereira. Sí, pero están enviando... Sí, Aldo Quiñones está en Monaga, sí. Sí, señor. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Ingeniero Nito Vera, ¿cómo te va, vicepresidente de Atacar? Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con tu gran audiencia. Bueno, nuevo técnico en Tacuarí, Badaico Maciel es técnico interino. Ya fue presentado en reemplazo de Paredes. Hoy a las 15 horas vamos a hacer la presentación formal de Badaico Maciel, que va a quedar interino por unos cuantos partidos, a espera de tratar de conseguir el cuerpo técnico que nosotros queremos. Si le va bien, ¿se queda? Si le va bien, es una gran posibilidad que él se quede. No, por eso estamos preguntando, con relación a esto de la dirección técnica. Primero estuvo Robert Pereira, ahora estuvo Carlos Humberto Paredes, Badaico Maciel, ahora va a ser presentado esta tarde. Y con relación al campeonato, ¿nos suman? ¿Y qué va a pasar cuando aparezca la competencia internacional en acción? Frente al Bragantino, el 5, por ejemplo. ¿Cómo van a hacer la combinación de campeonato por necesidad de puntos y la competencia internacional, ingeniero Vera? Bueno, nosotros ya teníamos planificado esta situación, Arturo, de los dos campeonatos. Tal es el motivo de que tenemos un plantel relativamente largo y son 12 para poder llevar adelante y asumir los dos compromisos que tenemos. Indudablemente que el compromiso más importante nuestro es el campeonato local. No se dieron las cosas con Carlos Humberto, trabajó bastante, hizo bien las cosas, dejó un plantel relativamente formado ya. Confiamos en que Badaico, que lo estuvo secundando a él en la dirección técnica y trabajando mucho en las formativas de CCD, nos puede dar una mano para estos partidos. Ojalá que le vaya bien y pueda continuar con nosotros. Y lo del miércoles, hoy la prioridad es el partido del viernes contra Nacional, y lo del miércoles, una determinada partido del viernes, vamos a ver cómo hacemos para armar el equipo, ¿verdad? Damos mucha importancia también a la Sudamericana, mismo por el aspecto económico, que es muy importante para nosotros. Que nos viene el rival más fuerte, creo, de nuestro grupo. Yo estuve mirando yo los antecedentes de los equipos. El Bragantino está puntero en su serie en el campeonato paulista. Tiene figuras importantes, tiene un ecuatoriano que estuvo jugando en Independiente de Medellín, un argentino, y un equipo relativamente jóvenes brasileños que están haciendo bien las cosas. Estudiantes, a nivel técnico recientemente no le va bien en el campeonato local. Está bien, y Oriente Petrolero está en la 9ª posición en el campeonato boliviano, más o menos la mitad de tabla para abajo. O sea, ya le dimos todos los antecedentes, ya le pasé todos los datos a Badaico, lo está
estudiando esa posibilidad y bueno, ahora tenemos un largo camino y mucho trabajo por andar en esta, a partir de hoy y toda esta semana que se viene. Bueno, ya hiciste toda la descripción, Nito, incluso ya no quedan preguntas porque hiciste toda la descripción desde el nuevo técnico a la programación internacional del plantel que tiene, que es largo, y los competidores en la fase de grupo. Muchísimas gracias, ingeniero Nito Vera, por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Arturo, cuando guste a las órdenes. Gracias, ingeniero Vera. Pasatella Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. 11:59. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tupi, 27 años, llenando tu hogar de felicidad. Vas a encontrar las mejores ofertas. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Llámanos al 569-9000. Seguinos en nuestras redes sociales. La gente sabe. El panorama de Guaraní, ¿te acuerdas? Sí, hacemos el repaso. Guaraní, Huracán, Emelec es otro de los rivales y Danubio. La primera fecha Guaraní tiene que jugar en Buenos Aires y ya nos confirmaba Ramón Jiménez que esperan la hora oficial, pero que será el miércoles el partido en Buenos Aires ante Huracán. La primera fecha, exactamente, el próximo el miércoles. mismo día que Tacuaré. Así es. Y Tacuaré cayó en el grupo de Oriente Petrolero, está Bragantino y Estudiantes de La Plata. Es el grupo primer de rival Bragantino. Complicado. Sí, Grupo complicado. la verdad que sí. Más para Guaraní la probabilidad quizás de acceder. No, y más, como habían dicho la gente de Tacuarí, que iba a entrar a jugar con jóvenes. Y sí, la prioridad del torneo local por la dio tabla más promedio. la pauta de que van a participar que competir. Sí, principalmente eso. Y sí. Por allí el local pone el equipo titular, pero cuando ya hay viaje por medio, Una lástima, el ¿no? torneo local. Tanto cuesta clasificar y poder entrar para ver qué pasa nada más. Una lástima. Y hasta incluso este año, deportivamente la Sudamericana te da otra opción, porque el año pasado, por ejemplo, me acuerdo, cuando Guaireña cayó en el grupo de Inter de Porto Alegre, Independiente de Medellín, uno lo daba ya casi sin posibilidades porque uno nomás clasificaba. Igual quedó segundo. Ahora se abre otra posibilidad y aún así... Aparte, internacionalmente, puedes mostrar a tus jugadores para poder vender y eso, o sea... Pero la permanencia en la categoría. Y sí, prioriza eso. Pero si tiene un plantel largo, dice. Cuidado. Vos tener la permanencia en la categoría y tener el próximo año otro $1.500.000 deducidos. Los datos te dejan $1.200.000. Ya recibiste $900.000 ahora. Que gana un partido va a ir a... ¿Y 100.000 más? Por partido. Yo entiendo lo que dice Germán. El tema es que poder cubrirte la cara y te destapar los pies. Es lo que dice... Sí, entendiendo la postura de la permanencia. La prioridad de la permanencia. Sin saber el grupo, ellos ya iban a priorizar el torneo local. Y ahora que le tocó este grupo, hace tratar de hacer un digno papel y hasta allí. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Solicita el crédito vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y una tasa de interés del 15%. Para más información, comunicate al 248-8000, ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, tu mejor opción. Carnes Campo 9, disfruta de nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendé. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Estamos con Diego Balbuena, organizador del evento a beneficio de Adolfo Ruiz Díaz, que dice así: es un evento benéfico para el profesor Adolfo Ruiz Díaz, aquejado de una enfermedad degenerativa y que está necesitando, es futbolista, es árbitro, periodistas acompañándonos en estos momentos. Se va a realizar el 31 de marzo, el viernes, en Cancha de Sol de América. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un placer saludarte y un saludo también a tu audiencia. Bueno, contanos el evento benéfico, si sos tan amable, Diego, en todo lo que se pueda recaudar para ayudarlo a Adolfo Ruiz Díaz, quejado de una enfermedad degenerativa, es lo que nos envió Víctor Mesa. Sí, así mismo, Arturo. Él padece una enfermedad degenerativa ya hace varios años, ¿verdad? Justamente esto nace de una idea de tres amigos, ¿verdad?
En realidad 4, ¿verdad? Rubén Núñez, Hilario Peralta, Cristian Bogado y yo, ¿verdad? Un domingo que estuvimos compartiendo, decidimos visitar al míster, ¿verdad? Y al llegar fue tanta la sorpresa de que le encontramos en un estado, la verdad, que no pensábamos, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar, a hablar con amigos, ¿verdad? Y formamos un grupo y el primer día éramos 4. Como dice la música, 4 locos, ¿verdad? Después, al siguiente, antes de las 24 horas éramos ya más de 60. Y hasta ahora nos sorprende realmente la cantidad de gente que está detrás nuestro. Para conocer la ayuda, Adolfo Ruiz Díaz fue campeón con la selección futsal FIFA, ¿verdad? Él la verdad que dirigió la selección de futsal FIFA. Sí, claro. Él jugó ¿cómo te digo? Los mayores éxitos creo que cosechó con San Alfonso en la época dorada. Creo que fue exacampeón acá en Paraguay. Y después ya ganó a nivel internacional, que en España él es un emblema para el futsal nacional. Qué bien, una figura rutilante, técnico, campeón. Y necesita, esa es la verdad, necesita esta ayuda, Diego, ¿no? Esa es la verdad. Sí, Arturo, totalmente. Y este grupo fue creado como en principio para ayudar a él, ¿verdad? Pero como nos damos cuenta de que hay mucha gente que en realidad de repente, así como suelo decir yo, ¿verdad? Hay mucha gente que nos quiere, hay mucha gente que no nos quiere, pero yo creo que hay más gente que nos quiere, ¿verdad? Entonces, estamos concientizando a la gente de que este es un grupo que se formó, es jugadores de futsal y es jugadores de fútbol de campo, grandes estrellas, por decirte así, Edgar Deni, Néstor Fernández, Gabriel González, Memo Beltrán, Jorge Achuscarro, Mono Brite, Juan Manuel Bataglia, y por citarte algunos salonistas que están en España, Mario Ruiz Díaz, Ramón Carosini, todos están en el grupo, ¿verdad? Y queremos continuar, Arturo, para ayudar a mucha gente, porque hay muchos futbolistas, ya sea salón o campo, que están en estado de abandono, Arturo. Muy fuerte, pero es una realidad a la que vos te expresás. Y esto va a ser el 31 de marzo en Cancha de Sol de América, Diego. ¿A qué hora? Contanos más del evento. Este viernes 31, Arturo, a partir de las 20 horas, a partir de las 19 horas se abren los portones. Y a partir de las 21 empieza el primer partido, que sería San Alfonso Colonial. Las entradas generales son 20.000 guaraníes, y por cada tiempo que se pidan los partidos va a haber un sorteo, porque tenemos muchos premios para dar, Arturo. Enviaron cajas de ropa de España, acá mucha gente se prendió, muchas casas están donando pelotas, hay inmobiliarias que están donando termos, remeras, kepi. O sea que va a ser una fiesta única, Arturo. Yo, como te digo, yo personalmente hasta ahora no puedo dimensionar todo lo que se movió. Quiénes están en el grupo, porque es muy difícil, Arturo, juntarle a la gente así, por decirte, hasta en un cumpleaños la gente te pone trabas para ir, ¿verdad? Pero ahora yo creo que la gente se está prestando, gracias a Dios, ¿verdad? Se está prestando y se está acoplando muy bien a nuestro grupo, y ojalá que todo sea una fiesta el viernes, Arturo. Bueno, y hay más datos acá, campeón del mundo, dice José Solís, en Belo Horizonte 1982. Tenés ahí para describir lo de Adolfo Ruiz Díaz. Un segundo, Diego. ¿Tenés, Víctor? Sí, figura, como decía Diego Balbuena, integrante del histórico San Alfonso de los 70 y 80, múltiple campeón en el plano local e internacional. Integró asimismo selecciones nacionales y tuvo triunfal paso como jugador y técnico, jugando en España. Dirigió la selección de futsal FIFA, en su momento campeón nacional de futsal FIFA con la selección de Cazapá, entre otros datos. Hablamos de un ícono prácticamente del fútbol chico, Adolfo Ruiz Díaz. ¿Qué más querés agregar, Diego Balbuena, que sos uno de los organizadores del evento a beneficio de Adolfo Ruiz Díaz? Con gusto, el próximo viernes, digo, con gusto, decir lo que consideres más todavía en esta entrevista. No, y agradecer a toda la gente, Arturo, agradecido de corazón, porque como te dije recién, ¿verdad? No pensaba que tanta gente, porque en principio se marcó la cancha del Club Sport Colonial, que conseguimos gracias al licenciado Jara, y después tuvimos que cambiar por fuerza mayor, Arturo, porque la demanda de la gente hasta ahora
Hasta ahora es impresionante cómo la gente pide entradas. Y se están habilitando 3.000 entradas. Conseguimos la cancha de Sol de América gracias al entrenador de futsal FIFA, Carlos Chilaver, en conjunto con Martín Barriento, que también es otro bicampeón del mundo. Habla que este evento es fútbol de salón, Diego, ¿verdad? En el polideportivo. No, este evento no tiene bandera, Arturo. No, te pregunto, ¿cómo van a yo creo ser? que en los dos deportes existe una rivalidad que no debería de existir, ¿verdad? Y justamente este es para demostrar que los jugadores de, ya como te digo, de campo de salón somos unidos por una noble causa. Entiendo, pero la disciplina deportiva, yo te pregunto, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser? Y va a ser libre, Arturo. Va a ser libre. El que quiera hacer con el pie es como una exhibición, Arturo. Parece que no es más bien para entendiste. que la gente se deleite con las estrellas de antes. Lo que no nos queda claro es si va a ser el evento va a ser jugando en cancha de fútbol de campo o en un polideportivo de fútbol de salón. Ustedes el evento. No, ahora. En el polideportivo. No, esa es la pregunta que te estaba haciendo, Diego. Pero va a ser prácticamente para que la gente se divierta, ¿verdad? Van a ver árbitro, ¿verdad? Pero no... Se entiende, no el hay espíritu regla entendemos. que seguir. Diego, se entiende el espíritu de lo que se quiere porque es para colaborar. Eso se entiende desde un comienzo de esta entrevista. Yo te preguntaba por curiosidad, o te preguntamos cuál va a ser la disciplina. Si te vas, es para colaborar, para estar en todo sentido de la palabra. Y estás diciendo vos, Diego, que ya están teniendo una gran respuesta en apoyo a Adolfo Ruiz Díaz. ¿Así es, Diego? Sí, así mismo. El cariño que la gente le tiene es impresionante, Arturo. Y está muy bien. Es impresionante. Y te felicitamos, Diego. Te felicitamos. ¿Querés dar tu número? ¿Se puede dar al aire, Diego? Sí, 0983-119-756. Reiteramos, Diego Balbuena, uno de los organizadores, todo lo recaudado, ya lo decía Víctor, como un ícono de la disciplina deportiva de fútbol de salón, Adolfo Ruiz Díaz. Repetimos tu número, por favor. 0983 119-756. 0983-119-756. Muchísimas gracias, Diego, y a la orden aquí en Monumental Fútbol a lo Grande. Gracias a vos, Arturo. Gracias a vos, Arturo. A vos, Diego Balbuena. Hoy es día para aprovechar y llenar el tanque de tu vehículo en Petrobras. Bajarán los precios en Super 97, Grid 95 y Prix 90. Visita la Petrobras más cercana y accede a más octanaje al menor precio. Petrobras, una parada de calidad. En Universidad La Paz, comienza a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, Casimo Señor Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061 572 329, WhatsApp 0986 870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Estamos con Zapac y Sabacerro. Estuvo Víctor Villalba. Repercusión tras el sorteo. Juan José Zapac, presidente de Cerro. Un grupo difícil como todos, ¿verdad? Y equilibrado al mismo tiempo. Lo que sí nos da mucha esperanza es el momento por el cual atravesamos. Estamos con muy buen nivel futbolístico. En poco tiempo hemos levantado muchísimo el nivel del plantel, el nivel de rendimiento. Así que llegando así a la parte de grupos y jugando de la manera que jugamos, tenemos mucha esperanza de lograr el pase a octavos. Pero evidentemente los partidos hay que jugarlos, los rivales son difíciles. Tenemos Barcelona, también tenemos la Ciudad de La Paz con el Bolívar y Palmeiras, ¿verdad? Así que bueno, yo creo que todos van a encontrar un Cerro Porteño más importante en términos de juego, de volumen y de posibilidades. Espero que vamos a hacerlo porque tenemos toda la posibilidad. Como estaba previsto, no hay grupo fácil, a ver la cabeza de series. Siempre hay equipos muy buenos o mejores, pero bueno, esto es Copa, hay que jugar, hay que guardar el plantel principal, principalmente para la Copa, y ver lo mejor de los alternativos para el campeonato. Creo que ahí puede estar la clave dentro de las posibilidades del fútbol de Cerro, cuidar un poco el plantel principal y jugarnos todo en la Copa, porque el grupo, nosotros todos decimos grupo, pero es algo lógico pensar de que buscando un grupo del nivel que nos toca, evidentemente necesitamos lo mejor de lo mejor para poder tener posibilidades en la siguiente. ¿Cuánto motiva esto, presidente, de que, por ejemplo, el entrenador viene bastante invicto, más bien invicto, y también el equipo viene perdiendo? Pero más que los resultados del nivel que tiene Cerro, ya marcando más goles, llegando fuerte, tocando, rotando, triangulando. Cerro es un equipo competitivo hoy. Llegar a un equipo de Copa, fase de grupo es fundamental.
Por eso digo, la esperanza está en lo que es Cerro, en lo que es el respaldo de la mitad más uno, vamos a jugar estadios llenos los partidos, vamos a sentir esa fuerza en la mejor hinchada, y nada más, hacer lo mejor de lo mejor. Nadie nos regala nada, así que tenemos que jugarnos todo por todo, pero con todo el respeto, tenemos buena perspectiva y muchísima esperanza. En poco tiempo hemos repuntado y tenemos ya poco tiempo para que empiece, así que creo que nos toca en un momento más que aceptable futbolísticamente, pero como dije, los partidos hay que jugarlos. Facundo Saba, técnico de Cerro Porteño. Sí, pero bueno, es otra distancia, otros jugadores, la mayoría no, algunos, otros nosotros que también estamos nuevos, así que estamos con mucha ilusión de poder competir bien en el grupo. ¿El grupo Barcelona, el grupo boliviano? No, ni conforme, es lo que tocó y vamos a enfrentar cada partido para ganar, como siempre dije. Sobre el tema de los viajes, porque muchas veces se considera eso para el armado de los grupos, ¿qué le parece el tema de la distancia? Bueno, sí, un poco lo de La Paz, un poco ahí, pero bueno, ya yo he ido a jugar a La Paz con Racing dirigiéndolo y tuvimos una buena experiencia ahí, así que bueno, el viaje, bueno, la experiencia también ayuda, así que veremos cómo hacemos para organizar bien la planificación de los viajes. ¿Cuántos tendrá que local? ¿Son ellos que acá en casa? Sí, eso sí, es importante, va a ser importante ganar de local y también de visitantes, así que pelearemos cada partido, lo jugaremos y competiremos cada partido, tanto de local como fuera. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. De Zapag y de Saba, técnico de Cerro, y puede posponerse el partido porque el martes van a jugar. Sí, se espera la programación oficial, pero... ¿Y cómo ya está la Sudamericana y no va a tener Libertadores? Eso es lo que me extraña de ustedes, que son periodistas. Es que todavía no subió nada. Los equipos saben porque ellos están directamente inmersos. Pero queremos saber Cerro. Libertad en realidad sería el martes y con eso se posterga el Libertad Cerro del domingo. Porque Dictore dijo ayer, habría que ver cómo combinamos el partido del domingo y el martes. Pero si juega el martes Libertad... ¿Y Cerro cuándo juega? Todavía no. ¿Y por qué Cerro no puede jugar el martes? Y puede jugar también, sí. ¿Y Olimpia no puede jugar el martes? Cerro Barcelona el primer partido. Y Olimpia Melgar en Perú. ¿Cómo te va, doctor Litore? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, doctor, ¿ya tenemos cuándo juega Libertad la Copa al día? No, todavía no tenemos nada. Acabo yo de hablar al club y no hay ninguna información. Calculamos que hoy debería estar. Si juegan el martes... Si Libertad juega el martes, ¿con quién juega? Con Atlético Mineiro en la primera fecha. Con Mineiro. Y tiene que viajar. No sé Diego Mineiro, ¿de dónde salió? Y está el fixture en el reglamento, doctor. 4 versus 2, primera fecha. Que jugamos de visitante, pues no sé dónde. Bueno, pero un ratito, doctor. Juegan de visitante y vos sí no sabemos dónde. Pero lo que nuestra pregunta es muy puntual, doctor Rubén Ditore. El domingo Libertad recibe a Cerro. ¿Se va a jugar ese partido o se va a posponer? Y si está marcado para el día martes el partido con Conmebol, vamos a tener que posponer. No, por eso te estoy preguntando. No hay chance si tenemos que viajar el lunes. El lunes tenemos que estar allá. Está bien, doctor Litore, esa es la pregunta. Si juega Libertad del martes, se pospone el partido del domingo. Esa es la idea y es razonable la que tiene Libertad. Sí, es lo que yo pienso, ¿verdad? Porque todavía no lo hablamos ni con el cuerpo técnico ni nada, porque realmente estamos esperando tener la confirmación y puede ser martes, miércoles o jueves. Y ahí ya cambia todo. Si fuera miércoles, ¿no se propone? Y no, porque ya está fuera del reglamento. Ya está incluido dentro del reglamento que se puede jugar. Acá estamos hablando muy puntual, si es el martes se pospone. Y sí, yo creo que sí. Pero no tenemos todavía, como te digo, ninguna información. ¿Y a qué hora le llamaste al Club Libertad? Ya tienen que, ¿y cómo nosotros tenemos lo de Sudamericana el día que se juega, doctor? O sea, tenemos Tacuarí y tenemos Guaraní. Y te felicito, porque nosotros no tenemos nada. Ya está así, doctor, no hace falta que me felicite. Te estoy diciendo nomás, ¿a quién le preguntaste? La información es buena, pero yo no tengo, acabo de hablar con Jovine y él tampoco tiene nada, inclusive
no se recibió nada todavía en el club. Inclusive ellos, imagínate que si se juega martes, nosotros tendríamos que estar allá el lunes, y ellos generalmente van un día antes, tendrían que ir el domingo. Es complicado, pero no tenemos todavía nada. Y bueno, doctor, después te vamos a molestar más adelante y esperemos que tengas la paciencia de comprendernos, que si te llamamos en una hora, tranquilo. En una hora vas a decir a lo mejor esto en media hora o antes ya tenés cuando juega a Libertad, doctor. ¿Sí? Sí, es lo que le pedían al club, ¿verdad? Cuando ellos tengan algo, me lo avisen, ¿verdad? Me lo hagan saber, entonces nosotros también le podemos informar algo real, ¿verdad? A ustedes. Gracias, doctor Vitores, muy amable, muchísimas gracias, doctor, gracias. No, a usted. Gracias, doctor Vitores, presidente de Libertad. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Estamos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En el Fabriquero nos encargamos de tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque, San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero Momentos para recordar. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas las naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Así es la cosa, yo no creo que nadie va a querer descuidar. Y no. Nadie. Menos, derecho por reglamento, claro, totalmente. Menos para un partido, hablamos puntero contra escolta, Libertad Cerro. Si alguno de los juega martes. Ayer en el sorteo los dos se sentaron juntos. Saba con Garnero estaban pegaditos, allí le tocó. ¿Por qué Garnero no habló? Sentarse. Yo por lo menos no me crucé con él. Confieso que yo no lo vi salir a Garnero. No sé en qué momento. Llamamos por teléfono. Sí, a Editores sí lo vi, pero justo estábamos con Saba. En ese momento Editores salía por el otro lado. Pero había dos salidas, ¿verdad? Sí, pasa que eran dos bocas de salida. Y todo con el tirando la mano. Y era de repente eran 20 periodistas encima de una persona y tenía que meterte ahí y estirar la mano. ¿Por qué grita? A la puta línea otra vez. Ahora entiendo por qué Víctor está pidiendo ahí, Arturo. Porque Víctor prefirió Saba y no a él. Entonces por eso te contestó así. Es que justo salió a la par y creo que la gente entenderá que... Y a Arturo le felicitó. Fuera de eso, técnico de Cerro... No sé nada, cada quien tiene sus días, pero últimamente Editor está así. No sé, últimamente de 5 notas, 4 está así, con todo respeto, ¿verdad? Y contigo, Víctor, normalmente no es así. No, pero pasa que él desconocía, pero en realidad el fixture ya está establecido en el reglamento del torneo. Pero igual y te felicito. Eso dijo, si es el martes, tenemos por el reglamento no jugamos. Puede ocurrir que Cerro plantee lo mismo. A Cerro le toca el martes y Cerro va a decir, no vamos a jugar. Y sí. Entonces, no va a acatar el reglamento. Porque digo Cerro Libertad porque se enfrentan. Claro. A cualquiera de los dos le puede tocar. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país con las tarjetas de crédito de Visión. Te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. 1222. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Venía a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubin, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200,000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Sí, exactamente. Porque cuando vos le preguntaste lo de Cabón, no te respondió bien, o si no te hubiera dicho invento el periodismo, si quería, porque ustedes buscan, ¿verdad? Sí, me respondió bien, que no hay nada. No. Y habló Aguirre. Sí, exactamente, Diego Aguirre, que fue el que más tarde salió, prácticamente sobre el final cuando se habrá encontrado con viejos recuerdos. Seguramente, en memoria. Sí. Seguramente con varios directivos uruguayos habrá charlado ahí. E incluso estaba Lugano, que representaba a Sao Paulo, también veía que salía en ese momento. ¿Luego en qué año jugó Lugano en Cerro? 2015, jugó el Clausura 2015, aquel torneo en el cual Cerro pierde la final ante Olimpia. No, eso en Autobol. Sí, en la final. El Arco Norte, ¿no? ¿Verdad? Sí, ante Olimpia, 2015. Sí.
Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Ayer ya pide actualidad lo de Historia porque habló hoy. Entonces en instante vamos a ir a Cardona y a Aguirre. Penalti, te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalti. Génesis es PH más 8 y te trata 3 veces más. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT 2.450 millones en premios, un Audi A4 1.100 millones, una RAV4 híbrida sale sí o sí, una Toyota Corolla Crush, peticionete Chep por Emoy. 1224. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación. Ahora o nunca hay miles de productos para vos: celulares, televisores, notebooks, lavarropas, heladeras y mucho más. Sin entrega inicial, escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Y 100 metros más o menos. Un poquito menos. Retirado, y estábamos en el fondo, la tarima donde habitualmente nos colocan. ¿Dónde? Y el centro de convenciones tiene su tarima principal, después están todas las sillas. No, bien estábamos bien. Acá se llama así, acá se llama el Teatro Municipal. Acá, yo no lo digo despectivamente, se llamaba así, pero parece que suena muy fuerte. El Teatro Municipal tiene, el famoso Teatro Municipal, tiene la platea, el asiento ahí, tiene los palcos, y el más arriba se llamaba, y le decían el gallinero, de ahí el que estaba acá, este era así, 3 hileras de asiento, el que estaba acá ya no veía, escuchaba, porque era muy difícil. ¿Vos conocés el Teatro Municipal? Sí. Y bueno, el Teatro Municipal, la gente vieja como yo se acuerda muy bien, hoy será antes refaccionado, cambiado. Sí, hablo del primer municipal, que al Teatro Popular le daban por eso incluso después se llega a cerrar con una represalia. En la época, ¿te tiene un dateo? No. En la época de Schoner, Schoner quería que la gente se divierta, se ría, y vaya al Teatro Municipal. Entonces le daban cuando no hacía calor porque no tenía aire acondicionado. Paranas, amigo, estoy contando una cosa, Gustavito. O sí que bola, veo. Después cierran el municipal. Se cierra. Pero no se puede hablar con usted, no me capta. Paranas, si estoy contando otras cosas. Con Cubiertas Kumotire andas sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontrarlas en Chacomero y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con Cubiertas Kumotire. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad, fuerza de arranque. Baterías Barta, un golazo. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Porque los días se nos van, hay que cantar hasta el final. Por otra noche como esta, doy mi vida. Porque los días se nos van, hay que jugar hasta el final. Por otra noche como esta, la Argentina y todo el mundo te da las gracias. Yo doy mi vida. Excelente, muy emotivo, Fernando Capa, muy emotivo. Muy lindo. Lo de Soledad. Maestro, hoy cumple un año, sí, partió Cubilla, 83 años, un día como hoy nacía Luis Alberto Cubilla. Ahí nos están enviando, sí. Y nuestra recordación, una gran figura como técnico, como jugador, Cubilla, y bicampeón con Olimpia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. El dicho ese es como diciendo que si lográs ser un gran jugador y llegar a un mundial y salir campeón, es como recibirse en una universidad en cualquier oficio, ¿no? No se puede hacer una preparación física con los libros sin conocer al ser humano, ¿verdad? Cada ser humano es diferente y tenemos que encontrarle lo mejor para sacarle el mejor rendimiento para el partido. Mirá, Luis, cuando agarres un equipo de fútbol y el entrenador anterior lo sacó a un jugador, no crea que vos lo vas a arreglar, no lo traigas más porque no lo arregla nadie a ese jugador. Fútbol a lo grande. Vos entendés.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a vmailflores.com. Regala amor. Regala Vmail Flores. Todo momento es bueno para disfrutar. Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE. Administración de empresas, contaduría pública, comercio internacional, marketing y publicidad, psicología, derecho, psicopedagogía y ciencias de la educación, habilitadas legalmente y con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.pirega. Comunicate al 021-447-207. En la UNIBE construís tu mundo profesional. Está escuchando Antonino, el hombre del norte. Antonino, saludo para él. El programa como siempre, dice escuchando, triple escolaridad en Concepción, en Leticia Muebles. Saludo a la mesa, dice Antonino. Saludo a Antonino, el otro ya es chivo. Antonino. Tranquilo, Nanico. La mejor opción para instalar su industria depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Bueno, vamos a hablar allá de la selección. ¿Quién habla de la Copa? Cardona y Aguirre, ya estamos. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982, 104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Antonino, ¿dónde está? Antonio Silo, ¿dónde está él? Y imagino ¿a qué hora volviendo. Viene? No, pero él no va a venir acá. No, volviendo de Chile. ¿Por qué no le llama a Antonio Silva a Gerardo? A lo mejor no viene con la delegación. Sí, ya los jugadores ayer fueron liberados y. Sí, no, por eso pregunto, para darle a Antonio Silva. El viernes están jugando por su liga local. Está bueno, si te estamos esperando vos para opinar que nos diga que hablamos y vos no estás acá. Hola Arturo, saludos para todos. La próxima vez. Que estamos esperados hasta la 1. Estacionamiento acá el tema. ¿Qué vamos a hacer? Antes decirle a tu gente, quiero salir 2 de menos 5. Estoy de poca pulga hoy. Oye, ¿tú cuánto de niño? Hoy. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Le vas a defender. Sí. Es muy cruel el puesto. Muy cruel. El más injusto en el fútbol es el puesto arquero. El más lindo, pero el más cruel, el más injusto, el menos valorado. No sé si es menos valorado. Sí, el menos valorado. Ya sabe cómo. Porque un delantero falla un gol y ya sabemos. Pero el arquero falla y es un gol. No vayan a contar eso. Pero para poner en contexto nomás, Arturo. Ya sabemos, eso que el delantero. Y bueno. El delantero es así. Es así. Por eso no es para cualquiera el puesto del arquero. Claro que no es para cualquiera. Tenés que saber que tenés todo eso atrás. ¿Qué le pasó en esa? Si me permiten. Sí. Si me permiten. Voy a defender a Antonio Silva. Ayer estuvo mal. Eso sí, no. Incluso hay una que hubiera salido en el segundo gol. El segundo me parece. Por ética. No, yo creo que con la altura que él arquero no puedo hablar de mi colega porque siempre ex arquero. Claro, con la altura que él tiene, yo creo que esa pelota antes que la cabece Rojas, él podría haber salido con el puño y rechazaba, creo yo. Está bien, hay que verlo por televisión. Error de Balbuena y de Rojas. Y después hay mucha duda entre Balbuena y Rojas, algo infantil, sinceramente inocentada. Bueno, vamos a hablar enseguida del tema de la selección nacional porque empezamos con Walter Ota, el técnico de Patronato de la Serie de Estado Olimpia. Sí. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Un gusto. Igualmente, cuéntenos, ¿te puedo tutear, Walter? Sí, por favor. Sí, todavía no cumplió 50 años, así que soy joven. Y bueno, yo ya pasé hace tiempo 50 años, te imaginas la diferencia que hay. Walter, contanos Patronato. ¿Qué tiene hoy Patronato? Contanos. Bueno, hoy Patronato lo primero que tiene es una ilusión muy grande por el hecho de jugar por primera vez un torneo internacional. Estamos todos muy ilusionados, más allá de que el presente futbolístico nuestro en el torneo no es bueno en cuanto a puntos. Somos un equipo que hoy realmente tiene menos de lo que merece
por lo que ha hecho en cancha, y bueno, nada, con mucha ilusión, esperando levantar en el torneo y poder afrontar la Copa Libertadores de la mejor manera. Rival de Olimpia, Atlético Nacional, Melgar, y esto de Olimpia, que toca un equipo paraguayo, rival de Patronato, Walter. Sí, la verdad que para nosotros es todo motivación, es un honor enfrentar a equipos que realmente tienen trayectoria internacional como Olimpia, y va a ser difícil obviamente, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos como para ser competitivos. Respetamos muchísimo el grupo que nos ha tocado, obviamente somos el equipo menos poderoso en cuanto a nombre, pero es un torneo internacional que seguramente los jugadores y nosotros lo vamos a afrontar de la mejor manera y trataremos de ser incómodos para todos los rivales. Walter, le pregunto por un jugador que ha pasado en su momento por Olimpia, justo está en una situación de conflicto ahora, pero hablemos de lo futbolístico. Nicolás Domingo, ¿cómo está ahora en Patronato la nueva incorporación, el volante central de experiencia que está con ustedes ahora? No, está muy bien, la verdad que está teniendo un torneo muy bueno, nos ha ayudado muchísimo en un montón de aspectos y estamos muy contentos con la contratación de él. Nos ha dado jerarquía en la mitad del campo y en el vestuario, entonces la verdad que estamos muy contentos con tener a Nico entre nosotros. Profe, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está Paraná? Me imagino vibrante, expectante de este debut de Copa Libertadores. Te digo pues yo soy de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y conozco lo que es Paraná, lo futbolera que es. ¿Cómo está esas horas previas de comenzar a jugar este torneo tan importante y más con los equipos grandes como Olimpia y Atlético Nacional? Bueno, obviamente que la ciudad está revolucionada por la Copa Libertadores, porque es la primera vez que un equipo entrerriano va a poder jugar un campeonato internacional así. No está contenta con el presente del equipo, obviamente, porque nos armamos para pelear el campeonato y hoy no lo estamos haciendo, entonces obviamente que está molesta con los resultados que hemos tenido hasta ahora, pero con una ilusión muy grande del torneo internacional. Así que en ese sentido está toda la gente pendiente de lo que es la Copa Libertadores. ¿En qué estadio van a jugar como locales? Ahora el primer partido jugaríamos en cancha de Colón de Santa Fe, porque la Conmebol no aprobó el campo de juego, las reparaciones que tuvieron, y no lo aprobó, entonces vamos a jugar en cancha de Colón de Santa Fe el primer partido, pero ya el segundo de local seguramente jugaremos de local. Walter, con relación a lo de Olimpia, ¿qué sabe de la actualidad? Y si tiene a alguien a quien de repente ir pidiendo referencias sobre jugadores, sobre sistema de juego, ¿cómo va a ser ese estudio previo del conjunto franjeado? No, lo que sabemos es lo que se ve por televisión, porque uno por lo menos sigue lo que puede seguir, y bueno, ahora con la llegada de Facundo Saba a Paraguay, obviamente que somos amigos de un integrante de su cuerpo técnico y trataremos de pedir alguna información, pero bueno, nada, la verdad que nos vamos a dedicar a eso en el momento que tengamos que hacerlo y que llegue el partido previo a jugar con Olimpia. Hoy tenemos la imperiosa necesidad nosotros de ganar el domingo, ganar el primer partido de Copa que jugamos entre semana y bueno, y a Atlético Nacional, y después cuando llegue el turno de Olimpia obviamente tomaremos todos los recaudos que hay que tomar y el respeto que le tenemos que tener a un equipo que ha sido muy grande, que sigue siendo grande a nivel internacional. Bueno, muchísimas gracias, Walter Ota, el técnico de Patronato. Hablamos de Copa, del campeonato mismo en la Argentina, de los jugadores y las proyecciones que tienen. Muchísimas gracias, Walter. Esta es Radio Monumental, el programa se llama Fútbol a lo Grande. Muchísimas gracias, Walter. No, por favor, un abrazo grande para todos. Gracias, muy amable. Walter Ota, técnico de Patronato. Vamos a dar lectura a la lesión, el informe médico del Olimpia que se esperaba. Jorge. Sí. Dice, Derly González estará fuera de 12 a 16 semanas. ¿Cuántos meses son? 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. Y Montenegro entre 3 a 4 semanas, sí. Prácticamente un mes. En el caso de Derly dice, se confirma compromiso óseo y meniscal, además del complejo
anterolateral sería, no así los cruzados. Resolver el compromiso óseo y meniscal de manera quirúrgica. Allí la buena noticia es que al final los ligamentos cruzados 3 a 4 meses no se rompieron. Pudo haber sido 6. Sí, pudo haber sido más. Y lo de Montenegro, el atleta salió lesionado en el encuentro ante Emiliano y se constató un edema óseo y partes blandas, la rodilla derecha, sin compromiso ligamentario ni meniscal. Periodo estimado de recuperación, 3 a 4 semanas Montenegro. ¿Cómo él sabe que no le vamos a dar espacio? Luis Cacabelos. Saluda, Luis, le digo. La verdad es que ya no tuve lugar en tu tren. Pero quería expresar muchas cosas. Vos tenés el teléfono de Luis Cacabelo. Llámale, pues. La verdad es que ya no tuve lugar en tu tren. Pero quería expresar muchas cosas. Sí. No tuve ni tengo la suerte de que me des un espacio. Pero esto es así. Yo perdí el tren. Como siempre me dijo Osvaldo Domínguez Dit. Y perdí el tren. Chao. De manera Pablo y Cacabelo, pero no dice lo que ¿qué es lo que quiere no, decir? Ese no, él dice que déjense de mentir. ¿Por qué? Qué coincidencia, se hace el mismo sorteo y el homenaje muy lindo Conmebol, y ese día programan un partido con un equipo que hace 7 fechas no le ganaba a nadie. Se va a Paraguay porque somos levanta muertos, dejen de joder. ¿Y qué? ¿Por qué así Luis Cacabelo? Pero era fecha FIFA. Fecha FIFA, que no sé, pero es su opinión. ¿Qué es lo que le pasa a Luis Cacabelo? No, contéstame, Luis Cacabelo. Suena Luis Cacabelo, te estamos llamando. ¿Ah? Bueno, vamos entonces con... Después no me va a llamar. ¿No contesta? ¿Qué es lo que canta? Lo que pasó, pasó. Perdió el Chen. No voy a entrar. Yo tengo como el Cid campeador, tranquilo. Bueno. Vivir enamorado, vivir ilusionado. ¿Dónde está Luisito Cacabelo? ¿Te cortó? Me cortó, no quiere. Bueno, y dejale nomás, le estamos llamando, ya está. ¿Qué coño es eso? ¿Quién puede ser esa persona? Blinda tu vehículo contra el camino con Erimarca. Con tus tarjetas de crédito y te autorizan 20% de descuento, 10 cuotas sin intereses. Erimarca, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos. 23... ¿Qué hora era? Ayer vi Sí. Esta es la otra de basta de mentir. ¿Tú con poblano? Sí, siempre está en la cancha. Siempre lo saludo. ¿Con poblano? Le conoce a toda mi familia. Mando saludos. ¿Tú con poblano? Hemos compartido graderías varias veces. ¿Qué coincidencia? Escribió ayer. Terminó el partido Paraguay, escribió. Sí. Se hace el mismo día el sorteo y el homenaje muy lindo de Conmebol por primera vez. Y ese día programan un partido con un equipo que hace 7 fechas no le ganaba a nadie. Pero esto se programó. Es más, el sorteo inicialmente iba a ser a las 18. Vos no le puedes decir. Programado a las 18, hasta que después cambió a las 20. Ya está para otro lado. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Bueno, tenemos, después hablamos del tema de la selección. Voy a terminar con lo de Anthony Silva. Vos sos injusto, vos sos injusto, vos sos injusto, vos sos injusto. No. Anthony Silva fue responsable. En varios partidos salió la figura de la cancha. Sí. Yo coincido, por eso no somos juntos, porque ni siquiera hablamos todavía. Dice los grandes arqueros cometen en la portería inocentada, digamos, entre comillas, y así es. Le hacen un gol bobo, dice, a los arqueros. Así se dice al vieja, eso es así. Que Germán Cafa dice que a los grandes arqueros también le hacen gol bobo. Y bueno, a todos. ¿Cómo se llama ese que hizo 2 goles? ¿Dónde fue que le pegaron en fútbol inglés, fútbol? Fíjate el Liverpool Real Madrid, los dos mismos. Sí. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? ¿Para qué me escribí así tan dura y tan cruelmente? Voy a repetir lo que me escribiste. Pero repetí y me ratifico. Espera un ratito, Luis Cacabelo. Sí. La verdad, ya no tuve lugar en tu tren. Pero quería expresar muchas cosas. No tuve ni tengo la suerte de que me des un espacio. Pero esto es así. Yo perdí el tren, como siempre me dijo Osvaldo Domínguez, y perdí el tren. Chau. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás?
Y felizmente agarré el último vagón. Pero estás en el tren. En el último vagón. Estás en el tren, te está yendo en el último vagón. Estás en el tren. Pero yo acepto eso. Son reglas de juego que vos la ponés y para más anunciar de que va a venir fulano, va a venir mengano, va a hablar y va a escuchar el llanto de uno y el llanto del otro y la puteada mía, qué sé yo. Pero esto es así. Y a eso luego siempre me dijo Osvaldo Domínguez. ¿Qué te dijo, Luis? El último tren. Eso es palabra de Osvaldo, no es mía. ¿Cuál es tu disgusto? No, ayer me expresé y con alguien tenía que desahogarte, tirar mis desacuerdos por muchas cosas. Qué coincidencia. Ayer la gran fiesta que hace Alejandro al fútbol, al país merecedor, cosas que hacen y que creció y que nazca de Paraguay, ese presente que hizo que todo el fútbol paraguayo esté enorgullecido de que otros campeones vengan a nuestra casa por tener la sede Conmebol y se le hace un homenaje como corresponde. Yo le envío un mensaje al señor presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y lo felicité realmente. Y bueno, pero ¿qué pasó? Fueron por secuencia. Eso fue temprano, mucha gente a recibir, chicos, gente de Argentina, de las ciudades circunvecinas que vinieron a ver todo un espectáculo. Y vinieron tranquilos. Después se hace todo lo que sabemos. Le trajeron a una cantora de maravilla. Y bueno, un espectáculo de maravilla. Pero se fue llegando la hora, coincidentemente el partido. ¿Y por qué programamos en el mismo día? Por las desavenencias, por los desacuerdos, por la relación poco feliz que hoy por hoy se da en la directoría. Y eso nadie dice. Y hay que decir, que hay que escuchar, que hay que analizar. No haciéndome el guión a nadie, pero... Y muchas cosas. Entonces se requiere de un tiempo que quisiera expresarlo con calma todo contigo y con toda tu gente sobre muchas vicisitudes que se tienen en el fútbol. 5 extranjeros y poniendo a jugadores para cumplir ciertas horas de un torneo que no sé qué control se tiene, qué sanción hay en el caso de que no se cumplan esas normas. Lo digo con mucho respeto, sin querer pelearme con nadie. De momento hasta ahí, mi querido Arturo. Este es el capítulo número 1 y tiene como la novela esa Desesperar, 380 horas. Esta es la primera temporada. Sí. Una novela llamada La Desgraciada, no sé, puta, yo duró 3 años. Está bien, esta es la primera temporada tuya. Sí, señor. Gracias. Luis Pero Cacabelos. con otro tinte, con un tinte calmo. ¿Cómo no? Un tinte con no guerra para nadie. Estamos en una época llegando donde no quiero estar crucificado. Y vaya mi aliento de humanidad con todos. Paz total. Gracias. Pero sin dejar de expresar lo que yo siento desde el alma. ¿Y vos cómo vos vas a escribirme esto a mí? Perdón, no te copié. Dijiste, no tuve ni tengo la suerte que me des un espacio. Pero y vos esto sos es un así. Tipo súper inteligente, demasiado vivo. Nos conocemos desde hace... ¿Se cortó?
¿Por qué? No, que no se corte, ¿eh? Se cortó. Luis, pero estás hablando en tu primera temporada y vos querés una vez por semana. Hermano, alguien te puso el mote de dictador. Sí. Yo no acepto a los dictadores. Tira. ¿Y vos te acordás de tu época de joven que andábamos juntos? Sí, me acuerdo. Y cuando eso nos gustaba la música y andábamos por tu radio. Sí, me acuerdo mucho, Luis. Pero ¿Te acordás? Me acuerdo, Luis. ¿Por qué yo te llamo así como te llamo y te expreso como me expreso si no te vas a molestar? Por eso te trato así, Luis, ¿entendés? Yo tengo la suerte de tenerte como amigo y me bancás, porque yo soy pesado. Sí, yo sé eso. Ambos somos pesados. Yo soy pesado. Y no me van a cambiar, no me van a dar dinero y esas cosas para mí no. Por eso te digo. No está dentro de mi escala. Por eso dejamos así, Luisito, 3 puntos suspensivos. Dejamos así, un fuerte abrazo. Gracias. Y te quiero siempre. Y gracias. Luis Cacabelos. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Empeña seguro, empeña en La Plata. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Me acaba de decir que hermano. Pues entender, Elena, estaba... Él está con un chingo. Sí, estaba... Pero puede escuchar la radio. Igual. Ayer hablamos con Francisco Ferrer, intermediaron la transferencia de Matías Botafogo. Sí. Hoy surge la información que va a hacer lo máximo posible para que firme contrato hasta el 2026 Racing. Le van a aumentar el salario y van a acordar con él. Hoy yo quisiera creer que Matías, así como están las cosas, no se va de Racing, por el informe que viene de la Argentina. Ayer hablaba 3 años de contrato y el mismo dueño de Botafogo del Manchester City, decía Francisco Ferrer. Crystal Palace. Crystal Palace. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que disfruten servicios de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Tenemos entonces lo de Olimpia un mes, Brian. Así mismo, de 3 a 4 semanas, y lo de Luis González sí, un mayor tiempo, de 12 semanas a 16 semanas, podría ser entre 3 o 4 meses. Bueno, vamos a hablar del tema de la selección en instante. ¿Sos vos injusto con Anthony Silva? No, es un error que le puede pasar, pero contagio, parte de la malaria. No está bien Anthony Silva. Yo lo que no entiendo es, técnicamente en esa jugada le quería preguntar a Germán ¿qué pasó? Porque espera un ratito que tenemos que completar la copa. Todavía falta Miguel Cardona y falta Aguirre. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAIS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. A mí lo que más preocupa son los goles de cabeza en el área. Sí. Eso es lo que más preocupa, que la pifiada de Anthony que le puede pasar a cualquiera. Grande, ¿cómo se llama fútbol europeo esas 2 cagadas que se mandó Torquero? Carius. Carius, Liverpool, Real Madrid. ¿Cuántas cagadas se mandó? Ahora lo último fue Alisson y Courtois. ¿Y después? El mismo partido. ¿Y después? Y los laterales nuestros. Estamos expuestos a eso. Pero espera. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034, Dr. Víctor Idoyega, Asunción, Cantabria, S.A. 1253. ¿Sabías por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Prendete a nuestra próxima feria especial de invernada, Carimbo 3, con más de 1000 cabezas, mañana a las 19 horas en el Salón Jubilados Bancarios. Transmite por Copa TV y Canal Pro El Corral S.A. Usted se refiere a Carius, es arquero de Liverpool. ¿Quién firma? Cesarito. ¿O Bancico? Cesarito. Cesarito. ¿Vos? César. No, comenzamos de nuevo. ¿Quién firma? Cesarito. ¿Y vos? César. Bueno. ¡César!
Azudi Fútbol Álamos, porque así es Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Enseguida vamos a ir con Cardona. Espera, no vamos a terminarte primero. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Aprovecha hasta hoy nuestros 508 puntos en todo el país. Super ofertas de suplementos y vitaminas. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hasta agotar stock. Válido con todos los medios de pago y canales de venta. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. No, que lo de Marcelo empezó acá. Yo me acuerdo. Se fue por Clorinda. Landolfi le dijo, Egidio, el bueno, que tomaba mate en la que venía quinta. Para Guarí, para Pití, cuarta, cerca del cerro. Cuando viene a hacer la denuncia Roberto Zacarías, que habían estado rondando Milagros 1, la pensión, el hotel pensiones se llamaba antes, cerca de la comisaría tercera. ¿Y qué es lo que me mira? ¿Que inventé? En 1976. Y llama a Roberto Zacarías, vicepresidente de Cerro. Así que le visitaron. Egidio Landolfi, apodado el bueno. ¿Cómo era el apodo de Landolfi? El bueno. El paraguayo. Ah, el dirigió a las interiores de Botafogo años. Y le llama Marcelo le llama, empezó el mago que acabó de su arquero, Landolfi. Me dice, estoy escuchando demasiado cosas. Le dice, ¿y qué ocurrió? Me van a decir que no hubiera jugado. ¿Sabías que con Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. ¿Qué edad tenía bueno en 76, Víctor? 76 tenía menos 16. ¿No te acordás luego? No. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos, el mejor precio con la mejor atención, andar rápido, con ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunícate al WhatsApp 021-729-3030, rápido, con clínicas médicas. ¿Cómo te acordás del gol que le hacen al Mono Tabarelli y Roberto Cabaña en la Copa Master? ¿Qué edad tenía vos? 96 más o menos. ¿Qué gol Mono Tabarelli? ¿Vos te acordás, Francisco López? No. Antes, incluso antes del 91. Antes. Sí. Estoy en defensa de Anthony Silva. Germán Cava sabe muy bien eso. En la época de Perfumo, lo pone en primera Roberto Perfumo, el Mono Tabarelli en Olimpia, Burdier, 92. Juan Carlos Franco. Sí, 92 fue eso. Sí. Tabarelli. Sí, 92. Se juega la Copa Master con Boca. ¿Y saben cómo le hace gol al Mono? Ese gol no recuerdo. En la primera jugada del partido puede ser un minuto. Se le cae, pum, gol. Cabaña le hace en la boca del arco. En cancha de Vélez. En cancha de Vélez. 1-0 terminó, ¿verdad? Sí, 27 de mayo del 92. ¿Cómo terminó? 1-0 gol de Roberto Cabañas. Y fíjate, fue el gol. Y Mono fue un gran arquero, extraordinario. Le hace la puta al Mono. Yo no sé qué es lo que tienen ustedes contra los arqueros. Comenzando con Francisco López. Con Víctor Bellán, el niño no, porque el niño dice que Anthony tiene lo este y de vuelta. Y soy arquero. Soy arquero también. ¿Qué arquero? Entiendo. Pero no. Pero a todos los arqueros. Te voy a poner el caso de Pesó. Las malas lenguas. Libertad sale campeón. Le dice Egidio Landolfi. O sea, ¿quién fue Egidio Landolfi? El paraguayo. No, pero si no sabes qué. No. Y después llegó a dirigir Olimpia también, pero más cerró. Bueno, para qué ve. En Electroman volvimos con 2 cuotas de regalo, juegos de semier convencional con Pillow Top. Ahora solo 16 cuotas de 193.000 guaraníes. También puedes pagar hasta 12 cuotas sin interés con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Puff Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puff Energy, calidad éticos. ¿Viste dónde salió el Mono? Sí. ¿Y por qué sonríen? Y sí, porque Esperá. El famoso culpable salió a cazar mariposas. Primera jugada del partido encima. Esperá un ratito, transmitimos el partido nosotros. ¿Cómo lo castigan? Y los arqueros son así. Y ahora le están dando con un caño a Anthony. Pero no solamente a Anthony Arturo. No, espera, ese gol, el blooper, y el propio Anthony se toma la cabeza y se tira al piso. Con lo profesional que es, porque él sabe que Germán Cafa. El gol que le hacen le llaman Landolfi a Marcelo Pesó y habla Landolfi, Egidio Landolfi, apodado el paraguayo. Fíjate, pues antes de Botafogo cuánto tiempo dirigió.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, la mejor en lácteos. 12.58. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. En el sorteo estamos con el niño y Vito estaba allá. El mono. Estaba Lenny. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles generas cupones para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Dale. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 1289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Vamos entonces con... ¿Dónde nos quedamos? ¿Lo quieren saber? Un pito le interesa lo que yo estoy contando, lo que un huevo le interesa. Cosa de historia y de manas y cosa vieja. Hoy de la selección me preocupa. Espera un la ratito, selección pero- defensiva, coincido. como me encantó el primer tiempo, solo que no termina un partido con el primer tiempo. ¿Contra quién jugó? Contra Chile. Contra un equipo que no le gana a hace nadie. 7 partidos que no Perdimos, perdimos. y eso es lo que más me preocupa. Nadie. Por eso Ayer mismo. le estaba diciendo a Fabián, nunca, ¿sabe que fuimos con el no es sorprendido? nadie, es un equipo que está creciendo. Es más, cuando No, comienza a pero porque meter hizo sus- 2 espera, goles en 7 partidos pero de Chile y mete 3 su metió de suplente, una. y ahí cuando entró el chico Aravena, entró Alexis, decís, hasta ellos están teniendo recambio, algo nuevo, y nosotros nuevamente quedamos el equipo titular y allí nada más. En sí me gustó, pero después era muy morfón. Jugaba No, para sí, él, sí. tenía Jugaba 2 para contra 1, era muy bien. Ahí, pero la defensa, no entiendo hasta aquí por qué la línea de 4 nuevamente. Roja, Alonso, la línea de 4. 4 centrales. Con 4 centrales. Otra vez con Viene 4 uno. centrales. Vamos a hacer, pues tenemos que darle a Fabián. Contestó de esa que dictando a vos, pero también vamos a escuchar a Fabián. Creo que vimos todos, salvo Víctor, que estaba... Yo no, pude, yo confieso que yo no vi el partido, pero ¿Con quién jugó? ¿Contra quién jugó Paraguay? me preocupa que hayamos perdido ante un Por equipo que no favor, le ganaba ese a nadie. equipo, ahora entiendo por qué Chile no le ganó ganó un a solo nadie. partido. Sí, no le ganó. Después de Es un ver lo de equipo Chile. en construcción. Y nosotros, Por eso mismo. Otra cosa que me preocupa es que Barros Esqueloto habló mucho de que necesitaba una semana completa de trabajo, Sí, que necesita más a ver, tiempo y al final ayer- perdimos otra vez con una semana completa. Carolina. Está escuchando, a veces plaguean todos ya. Parece un mercadito. Esperan, Ángel. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Subillana 751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeño. Venta y arreglo de huellas sobre el platano y mejor cotización. Sarmiento Casi. Profesor Cabral Concepción. Mili Con Perú, Empeño. ¿cómo salimos en el amistoso? Con Perú, Paraguay perdió contra Colombia, perdió. No, ese gol de cabeza que nos hace contra Perú. 1-0. Que vino centro de la izquierda. Así fue. Juan Espínola del arquero. Tontamente. Tanto partido que perdimos últimamente que nos confundimos todos. Tranquilo. Es cierto. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Minar de Cuentos General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Además le puedo quedar dos Fabián Sanabria. ¿Dónde está Fabián? No está ni en el tablero electrónico del estadio. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, Miguel. Batalla. Está bien. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla! Así mismo, Miguel. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Se distribuye la Costa ICA. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entre demás en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Fabián, buenas tardes. Hola, Arturo, un gran saludo de los compañeros a la audiencia. Aprovecho y saludo por primera vez al aire a Germán. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo, Fabián. Bueno. Fabián. Señor. Ahí te retribuye el saludo y abrazo, dice. Sí. Saludo grande. El niño dice... Pecambuno, bésense, beso, 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 Qué bárbaro. Esta mañana. Para niño Jorge,
El primer tiempo Paraguay, ¿bien? ¿Así dijiste, niño? Muy bien, Sí, muy bien. muy bien. ¿Para vos, Víctor? No, yo no vi el partido, no ¿Vos, Bravo? mentiría si digo. Bien, bien, sólido Paraguay primer tiempo. ¿Y Chile? Y por mérito de Paraguay, Chile... Ah, por mérito de Paraguay, Chile. Sí, no, Todo. nada. Es decir, Paraguay jugó bien porque Chile jugó mal. No, Paraguy jugó bien porque fue ¿Y superior. vos viste? Me Sí, pareció ¿qué te pareció? una actitud. Primer tiempo. Primer tiempo de Paraguay que todos queremos ver. Sí. Muy bien, presionando arriba, no dejándolo jugar al rival, viéndolo mal a Chile, pero por mérito de Paraguay. ¿Y vos, Fabián? A mí me dio buenas sensaciones el primer tiempo, pero también vi una selección de Chile floja, no solamente por lo que hizo Paraguay, sino porque vi una selección muy parecida a la que era la nuestra cuando dirigía Berizzo, una selección con muchas dudas en la marca, queriendo salir del fondo, perdiendo pelotas fáciles, impreciso, en ataque no tuvo profundidad, fue ese gol de pelota quieta y nada más en el primer tiempo. Pero sí me gustó la propuesta de Paraguay de plantarse sobre campo rival, de tener a los volantes bien adelantados como para robar la pelota. Eso es algo que ha dicho varias ocasiones Barros Esqueloto, que lo que quiere es un equipo que presiona arriba para estar muy cerca del arco rival cuando se recupera la pelota. Y Paraguay tuvo eso, estaba abajo en el marcador injustamente cuando llega ese gol de Paulo Díaz. A mí me gustó, repito, no estamos hablando de un gran partido en ese primer tiempo, pero sí me dejó buenas sensaciones. En el segundo tiempo cambió el panorama y demasiado. Vi un equipo muy metido atrás, le dio la pelota a Chile. Es cierto que Chile mejora con el ingreso sobre todo de Sánchez, pero vi un equipo que se metió muy atrás, que ya no tuvo respuesta, que ya no tuvo ataque. Me gustó mucho el partido de Matías Rojas, me gustó mucho la entrega y el partido de Ábalos con la inteligencia que se movió arriba. Esperé mucho más de Enciso de lo que se vio ayer. Cuestionado y todo, en algún momento se nota la falta de Almirón para tener por lo menos algunos arranques que nos puede brindar Miguel Almirón. Y después los errores defensivos, los goles que le hacen a Paraguay ayer. El primero, una distracción notable porque llegan 3 de Chile para conectar de cabeza y conecta Paulo Díaz. El segundo gol es insólito, lo escuchaba decir a Germán hace rato y con toda la razón del mundo. 2 centrales que dejan picar la pelota y sobre todo lo de Balbuena, porque Balbuena estaba de frente y Rojas se confía que Balbuena va a buscar esa pelota y no va ni uno ni otro, y allí el cabezazo del jugador que ingresó en el segundo tiempo de Valdés para habilitar a Sánchez y el gol. Y bueno, y después el blooper pobre, ¿no?, de Anthony. Yo decía anoche, no podemos ser tan injustos porque si Paraguay en algún momento se ilusionó en las eliminatorias pasadas fue gracias a Anthony, muchas tapadas en varios partidos, pero le volvió a pasar una situación increíble para darle vida a Chile, una selección que ayer, la verdad, así como lo vi a Chile ayer, yo creo que va a estar como nosotros, remando de atrás en las eliminatorias. Bueno, correcto lo que dice Fabián. Sí. Es su opinión. Vamos a Luis y después vamos a ir a... Gracias, Fabián. Un abrazo. Vamos a ir a lo de Aguirre con... Cardona. Y después decimos una selección. Llegó a recuperar el Zetambre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpirega, recuperar el Zetambre de venta libre en farmacias calidad Fopasa. Fortín y Ticomone te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra y 750 y 475 ml. Envíalo al 88100. Seguí las instrucciones para canjear de la app de Ticomone. Un bono de 1 GB directo y sin sorteos. Fortín y Ticomone te llenan de internet. 13-7. Un balde convertido en champañera, bolsa transformada sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicera y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguiros en redes sociales @Sanicera, @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a Tapiti bajo info@tapiti.com.pirega. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Renta Magno, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque Fernando de la Mora y Ciudad del Este, teléfono 634-544. Renta Magno, realmente más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella. Por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso. Consumir de más alta calidad. Super Espuma, viví más despierto. El perfil falso que pone Anthony Sierra no es él.
La crítica de la gente son como los balones me rebalan, no es Anthony. Falso. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 139. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad. Todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, la saben y asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original, el Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizar. Semana Santa es tiempo de viajar y con Bancopp tienes hasta 12 cuotas sin intereses, pagando con tus tarjetas de crédito en cualquier agencia de viajes del país. Además, acumulas puntos. Ingresá a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. No sé si servirá para sentirnos peor aún, pero hoy hablan medios chilenos de la noche de Alexis Sánchez, que tenía una fisura y un dolor aplacado con medicamentos. Él no estaba para jugar, brilló jugando en un pie, dice el reporte de la Tercera. El tocopillano no estaba en condiciones de jugar frente a Paraguay. Sin embargo, frente al bajo nivel de sus compañeros, decidió ingresar en el segundo tiempo para revertir la suerte. Anotó 2 goles y se llevó los aplausos del Monumental. Jugador que estaba con una fisura y que incluso no, es más, en el córner él le pega, él no le pega bien a esa pelota. Sí, él lo dice. Él lo dijo después. Le pegué mordido. Sí, con la suela pateó. Porque tenía no dijo de la fisura, porque tenía un dolor muy fuerte en el pie. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuyupe Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera del Carmen del Paraná. Para más información, seguirnos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información, ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Qué chismosos. No. Yo no, en esta vuelta no. Sí, le estoy contando a Teleshow. No. Vamos con Cardona y con Diego Aguirre. Miguel Cardona, presidente de Olimpia. Tenés que saber que te toca y es una decisión y el que venga, sí, no podés pensar, la verdad, exactamente. ¿Qué te dijo cuando estábamos hablando? Yo estaba siguiendo, estaba viendo las características, estaba ahí, se quedó, está estudiando, estaba hablando con colegas que son de Perú, está estudiando, está trabajando. Él está enfocado en su equipo y haciendo lo que tenemos que hacer. La altura también, eso tenemos que tener cuidado. Pero también sabemos que el Nacional es lejos, o sea, son viajes de largo, de muchas horas de vuelo. Y por supuesto que estamos muy sentidos, chao Rubén, estamos muy sentidos con el tema de la verdad. Creemos que la semana que viene se hace la intervención, están en las mejores manos de los profesionales y Dios quiera que se pueda recuperar rápido nuestro jugador. Hasta que no se haga, realmente cuando se haga toda la revisión final, ahí donde vamos a tener el diagnóstico preciso. Eso son imágenes, que como esto, hasta que no se haga la intervención y realmente vamos a ver los últimos detalles. Que va a estar 3 o 4 semanas fuera de la cancha, 3 o 4 semanas. Olimpia tiene una línea, a esta altura nosotros no vamos a estar cambiando las cosas, nosotros tenemos que seguir con el equipo que tenemos y trabajar con lo que tenemos y hay oportunidad que es lo que estén detrás, por eso dijimos siempre que hemos formado un plantel competitivo donde tenemos 2, 3 jugadores por puesto y vamos manteniendo en esa línea. Tenemos que nosotros darle la oportunidad a los jugadores que tenemos en casa y trabajar con eso. Montenegro 3 a 4 semanas fuera. 3 a 4 semanas fuera. ¿Tiene tensión de ligamento o qué le ¿Quiere aclarar algo sobre el caso de Escabone? Sí, considero. Es un amigo, aquí en la aprecio. Hay que trabajar y encontrar nuestro mejor juego para estar a la altura y poder competir en la Libertadores. Yo creo que no hay ningún rival que puedas elegir o que pienses que es fácil. Nos tocó un grupo complicado. Más allá de los rivales, lo más importante es que nosotros encontremos nuestro mejor rendimiento, nuestra mejor producción como equipo y podamos estar bien para la hora de comenzar. Todos los equipos, de verdad, porque lo pensamos así, yo lo creo, que todos los equipos tienen un potencial importante, por algo están en Copa Libertadores, es porque son los mejores equipos y tenemos que prepararnos nosotros para estar bien. Eso es lo más importante. Teniendo en cuenta que la semana entrante ya empieza todo, van a cortar, digamos, los tiempos, porque cómo van a ir planificando para lo que va a ser de tarde y bueno, hacer los pasos también en el torneo local. No, claro. Tenemos ahora una seguidilla de partidos muy importantes
los torneos, el torneo local y los Juegos por Libertadores. Pero bueno, estábamos esperando el día de hoy para comenzar a planificar, porque hay viajes, por ejemplo, tenemos el primer juego que va a ser en la altura. Hay cosas que a partir de ahora vamos a comenzar a trabajar mucho para organizarnos y tratar de poder ser competitivos en las dos competencias. Nuestra idea es encontrar el mejor equipo ahora e ir partido a partido. Nosotros ahora tenemos a Guaraní y no podemos estar pensando en la Copa. Intentaremos ganar ese partido y después allí partido a partido. Hay que tener calma, lo más importante hay que rearmar el equipo, poder ser competitivos e intentar dar lo mejor. Después veremos qué podemos conseguir y qué no. Así el repaso de lo que decían ayer Cardona y Diego Aguirre tras el sorteo de Copa Libertadores. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix. New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pichugón está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga, IQF y albóndigas condimentadas. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima. Nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, la selección nacional ustedes. Cuestiones preocupantes, ¿no? Hay cuestiones positivas, pero a mí me preocupa el recambio en el arco, que es un tema que en algún momento uno mira los grandes equipos y todos tienen arqueros paraguayos, arqueros extranjeros. No hay salvo Santiago Rojas, un buen prospecto que no pueda llegar y que nos pueda dar ya una mano ahora. Después los laterales, visto y comprobado que no le sacamos provecho a los laterales jugando con centrales. Enciso tiene que aprender a soltar su pelota, alguien le tiene que hablar y le tiene que decir, mira, esto es la selección, hay que sacar provecho, si no termina siendo intrascendente, con el firulete, termina siendo y llevando peligro. Quería su gol, pateaba largo, pero sí, no, pero era para jugar el equipo. Me quedo con la gran aparición en este partido y consolidando un gran rendimiento de Matías Rojas, que puede ser. Entró bien Jesús Medina, entró bien Sánchez ayer en el segundo tiempo. A este equipo falta ensamblar Almirón, falta ensamblar Lorenzo Melgarejo, otros, Derly González cuando esté, y me preocupa mucho que nos hacen goles últimamente de cabeza. En nuestra principal fortaleza y virtud perdimos centímetros, perdimos juego aéreo, y siendo Paraguay eso no nos puede terminar pasando, ¿verdad? Después lo de Anthony, circunstancial, y lo otro es también que me preocupa y mucho es no terminamos de consolidar una saga central, porque Gómez es Gómez en Palmeiras, porque Fabián es el cacique en Corinthians. Si bien este año mirando los números, sí, el 50% de los partidos jugó, ya no es el Balbuena antes donde tenía 100% de partidos. Pero estuvieron pero sí viene jugando Corinthians. Y eso es lo que a mí particularmente me termina de preocupar. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola Arturo, todo bien, por suerte. Bueno, contanos, Gabriel, el partido de ayer, las sensaciones que te dio, el grupo, lo que vos sentiste, Gabriel. Sí, las sensaciones realmente muy positivas, Arturo. El grupo está bastante bien, si bien perdimos un partido que por momentos lo teníamos bien manejado, haciendo un revuelo de la jugada del partido es bastante positivo, porque creo que por momentos hicimos un buen partido. ¿Cómo planteó Barros Esqueloto y qué les dijo en la previa al juego, Gabriel? No, primeramente de tratar de presionar, de estar bien parados, de estar cortos, entonces tratamos de hacerlo. Creo que en el primer tiempo se vio eso, a pesar de que Chile se puso
adelante en el marcador primero, después pudimos reaccionar bien y bueno, después del segundo tiempo por ahí cambió un poco, pero creo que a nivel de juego las cosas fueron bastante positivas. El rival y el segundo tiempo, ¿por qué la diferencia de un primer tiempo al segundo, Gabriel? No, porque también obviamente el rival juega, hubo realmente un arbitraje que creo no estaba a la altura de un espectáculo como era lo que se vivió en Chile, y creo que influyó muchísimo también con las tarjetas mal sancionadas, por ahí algunas palabras que decía que por ahí no concordaban con lo que él era en el campo de juego, así que nada, perdimos el partido, pero creo que también se vio cosas positivas. Un segundo, Gabriel, con Germán Cafa. ¿Qué tal, Caballú? ¿Cómo andás? Ante todo, Hola, Germán, ¿cómo andamos? Bien, te quería felicitar porque el partido que tuviste ayer me pone muy contento, sabés que te aprecio mucho, fuimos compañeros. Lo que nos llamó mucho la atención fue el segundo tiempo de Paraguay, porque el primer tiempo fue agresivo, presionó alto, le quitó el balón a Chile, mereció ir ganando como terminó, pero el segundo tiempo, sacándolo del árbitro, se vio un Paraguay muy retrocedido, muy metido atrás, le cedió la pelota a Chile, y vos sabés que cuando le da la pelota al rival, y más que los cambios de ellos entraron muy bien, como Aravena y Alexis, no sé si fue una orden de los mellizos de replegarse o el mismo Chile los metió atrás. Esa es la duda que teníamos nosotros acá. Sí, ¿cómo estás, Cafa? Todo bien, sí, fuimos compañeros, ¿no? Los mejores recuerdos siempre. Y después yendo para el partido, creo que el segundo tiempo sí creo que nos replegamos un poco, pero más que nada fue por el juego de Chile, más que nada que los volantes bajaban a buscar la pelota y nos costaba un poquito cerrar esos espacios con la velocidad de Alexis y el otro chico que entró por ahí nos costó un poquito más y bueno, creo que eso llevó a que nos replegáramos un poco, pero bueno, no fue nada táctico en ese momento, sino que se dio el partido así, y obviamente hay muchísimas cosas que corregir todavía y ojalá que podamos hacerlo lo más rápido posible. Bueno, ahora lavarse la cara y ya pensar en Argentino y en la Copa Libertadores. Sí, totalmente. Ahora me toca este jueves el partido por torneo local y después ya se viene la Copa Libertadores la semana que viene. Y bueno, Gabriel, un saludo del aire, muchísimas gracias por este tiempo y seguir para adelante. Gracias, muy amable, Gabriel. Abrazo grande. Gracias, Gabriel. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morque, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Estaba en el sorteo, niño Francisco, selección nacional, para ir redondeando. ¿Qué quedó a favor y qué hay en contra? A favor, la actitud en ese primer tiempo de la rebeldía, de salir a buscar después de estar en desventaja, eso me gustó. Y lo que sí me deja preocupado es que Paraguay, siempre vemos esto: un buen primer tiempo y un mal segundo tiempo, o viceversa, pero nunca es un partido completo donde se mantiene un nivel, una estabilidad a lo largo del juego. Sí. Son las dos caras totalmente opuestas, y principalmente el segundo tiempo, donde fue después del primer tiempo, donde salimos a presionar, no le dejamos a jugar a Chile. Habría que ver el por qué. Ellos terminan cambiando con los cambios y nosotros nos vamos para atrás, porque esa era la idea. Porque parecería como que fue una decisión técnica de replegarnos y aguantar, pero Gabriel ahí decía que no. Y después sí, donde se equivocó, me parece, Guillermo, es en el tiempo en los cambios. Para mí lo hizo un poco tarde. Sí, tarde. Un poco tarde. Ya se veía que el equipo estaba cansado. Gabriel estaba cansado. No retrocedía. Morales tenía que haber entrado un poquito antes, me parece. Exacto. Sí. Yo vi sobre todo en la entrada de Alexis, que a pesar de su edad está muy rápido, mentalmente obviamente, pero físicamente también, y cada pelota que iba a la espalda de los laterales nuestros nos costaba muchísimo. De Rojas. Muchísimo, sobre todo el lado de Rojas. Rojas no es el que estamos acostumbrados a ver, obviamente que le está costando su regreso, pero nos dolió mucho a la espalda de entre Balbuena y Rojas, sobre todo ese sector, en velocidad más que nada.
Las complicaciones para sacar la pelota igualmente, porque hay veces que te pueden ganar en velocidad, pero hay veces que tenés que levantar. Sí. Le ganaron la espalda a Rojas con facilidad para ese segundo gol del empate. Sí. Lo mismo allí, Balbuena, Gómez. Ese error me parece muy, básico. Sí, un balón largo. En la escuela de fútbol te dicen, no dejes picar la pelota. Sorprende. No te pueden primerear así, de esa manera. O sea, la pelota no tiene que caer. Y eso es algo que lo sabemos. Lo bueno de todo esto malo que pasó en un partido amistoso. Pero que fue subiendo de nivel también en el ambiente, porque se calentó el partido. Sí, porque Chile lo festejó como si fuera que valía 3 puntos y que pasaron a... Es que para mí, si ayer ganaba Paraguay, se terminaba el ciclo de Berizzo. ¿Sí? Para mí se terminaba, era una caldera, ese estadio estaba como loco. No, y habían señales previas también. Al terminar el primer tiempo fue así, en el entretiempo pedían la cabeza de Berizzo, miraba... Chile festejaron como sí, lo festejaron como un partido eliminatorio. Y después no entendí la expulsión de Ramón Sosa. Mal expulsado. Mal expulsado. Un poquecito los dos, le hubiera llamado amarilla y ya está. Amarilla, sí. El árbitro estaba en otra cosa. El árbitro estaba un tiempo bien y el otro tiempo mal. Depende del cristal con el que se lo mire. Podemos mirar el vaso lleno o medio lleno y medio vacío, porque un tiempo bien y el otro... Conclusión, esta selección preocupa. Porque si vos no completás regularmente lo que querés en trámite normal, y no te puede ligar 2 o 3 goles. ¿Qué? Entonces es mi retorno nomás. No 2 o 3 goles. Conformismo no. No, y eso. Tiene muchas cosas para pelear con sobriedad. Y acá estas selecciones están falta. Un detalle, ganamos un muy buen pateador de fuera del área, Matías Rojas, y un muy buen pateador de tiros libres en la pelota para Matías Rojas. Para eso lo trajo luego. Sí. Muy buen partido. Sí, en su momento cuando llegó Matías Rojas no fue ignorado por Berizzo. Literalmente no. Este le dio. Sí. Este le dio. Sí. Ahora puedes hacer que llueva. Dinero Postal te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote en extra motivación, ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss Apostala. Ganarlo cambia todo. Perdón, Carlos, Giovanni. Yo vine. Si le podés llamar Gerardo, a lo mejor ya tiene la programación. Decidí bienestar y certeza Exigimpa, como hace 40 años, llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo SA. Con tus tarjetas de la Caja Mutual tenés 25% de descuento directo en Farmaoliva. Solicita tu tarjeta al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. Mazda BT50 4x4 full automática o una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas de $299. Con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año, transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Escribinos al 0971-311-611. Plan más increíble del grupo Garden. Para dar un informe después con el niño con los partidos amistosos de las selecciones nacionales. El gol de Corea no vale. Gol de Corea no vale. Terminó ganando Uruguay a Corea. Por 2 goles anulados. Ganó 2-1 Uruguay a Corea. Y Olveira estuvo en el banco en Uruguay. Guates y Vecino, los goles para Uruguay. Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Compartí en familia y participa en el sorteo de 5 combos de un vale de combustible más un vale de farmacia más un vale de supermercado. Todas tus compras a partir de 30.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Fecha del sorteo el 3 de abril. Porque además de cuidarte, amamos premiarte. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. A ver, fútbol en Semana Santa. Sí, menos el Viernes Santo, después se juega normal ese fin de semana. Y hay que ver cómo programan, porque la semana siguiente hay adelanto. La fecha 12 es entre semana, o sea, otra vez se jugaría martes, miércoles, jueves. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Dice Sergio Lauser que mi percepción, veo que algunos jugadores, los más experimentados, parecería que vienen o lo toman a la selección como unas vacaciones. Vamos a Paraguay a visitar a familia. No se aprecia ese compromiso con la camiseta. Hay mucho para analizar, dice Sergio Lauser. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Vas a encontrar las mejores ofertas. Te esperamos en Moyano, Músicos del Chaco, 7:30, 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas. En
obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llámanos al 450310. Cristal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Jaguarí juega el martes con Bragantino el primer rival aquí. Y no, el martes el preliminar, acá te recibimos nosotros, no, que no tiene horario. Miércoles según la... Miércoles era. Sí, miércoles. Mismo día de Guaraní. Guaraní también. Miércoles. Sí, miércoles. El 5. El 5 de miércoles. Horario definido. Solicita el crédito estudiantil de Comecipar con tasa de interés desde el 11% a 12 meses de plazo y te llevas una mochila de obsequio. Para más información, comunicate al 248-8000 para llamadas y WhatsApp. Comecipar, tu mejor opción. El martes pueden jugar los dos, Cerro y Libertad. Sí, Cerro ante Barcelona aquí y Libertad tiene que jugar ante Atlético Mineiro. Uno puede jugar a las 19, el otro a las 21. Y se espera por lo de Olimpia. Olimpia tiene que viajar también a Arequipa ante Melgar, el primer partido visitante. Carnes Campo 9, disfrutar nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carandía. Escribinos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. 1329. ¿Sabes lo que significa darle grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento. Y además le das una nafta 95 octanos a un precio de intermedia. Dale grit a tu vida cargando nafta completa. Carga grit 95 en todas las estaciones de Petrobras. En Universidad La Paz, comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas Juan Martínez, Casimo Señor Rodríguez, kilómetro 51 y medio. Teléfono 061-572-329. WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com. El jueves se completa la fecha. Libertad General Caballero será a las 19 en cancha de Libertad. Motocultura de Suscuarna, la herramienta ideal para la agricultura en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conoce los motocultores de Suscuarna en Checomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuarna. En El Fabriquero nos encargamos de tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY. Fecha 10 arranca el viernes. Tacuaré Nacional a las 18 el viernes. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power. La mejor calidad, el mejor precio y precios bajos. Calidad Shell. Adquirí tu Fiat Pulse Drive o Impetus con la mayor potencia y el mejor diseño. Desde $17,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Olimpia Guaraní el viernes 20:30. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? Con MoneyGram envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tienes una cuenta con Visión, te acreditan directamente a tu cuenta. Para más información, comunícate al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. El sábado todos los partidos. Triniense Luqueño a las 17 en el Defensores. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entrate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Guaireña Resistencia el sábado 19:30. Juga y ganá en el Ciudad del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y ganá en el Ciudad del Sol Online. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. El domingo 17:30 Libertad ante Cerro Porteño. Así está programado inicialmente, pero veremos, esto podría llegar a variar en caso de que Cerro o Libertad jueguen el martes por Copa. Penalty te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 de la cancha. Penalty. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro, es natural. Frutica. Con CNT 2.450 millones en premios, un Audi A4, 1.100 millones más una RAV4 híbrida. Sale sí o sí. Una Toyota Corolla Cross. Feliz CNT, Cheporemoy. Partidos internacionales, Víctor, el repaso de lo que se vendrá. Sí, lo que pasó esta mañana en realidad. Esta mañana bien temprano hubo actividad para los sudamericanos. Victoria en este caso de Ecuador, en la revancha entre comillas que tuvo ante Australia. Ganó 2-1 Ecuador, los goles de Estupiñán y de Tenorio. En este caso abrió la cuenta Borello para Australia y dio vuelta con estos tantos mencionados el seleccionado ecuatoriano.
Ven a Bristol, aprovecha la gran liquidación. Ahora o nunca hay miles de productos para vos: celulares, televisores, notebooks, lavarropas, heladeras y mucho más. En entrega inicial escríbenos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Con cubiertas Kumotire, anda sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tu cubierta contra todo tipo de daño accidental. Encontrarlas en Checomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumotire. Colombia le ganó 2-1 a Japón. Goles de Durán y de Borré. Había abierto la cuenta para el seleccionado japonés Mitoma, el compañero de Enciso en el Brighton, pero al final ganó el combinado sudamericano 2-1. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. A recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a FIMAIFlores.com. Regala amor. Regala FIMAI Flores. Bolivia está jugando a las 15 ante Arabia Saudita. Escuchate usted, Moreno Martins, hoy Bolivia, Arabia Saudita a las 15. Todos los momentos buenos para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. En la Universidad Iberoamericana contamos con más de 40 programas de posgrado legalmente habilitados en áreas de educación, ciencias jurídicas, salud y administración, con aranceles preferenciales para funcionarios públicos y socios de cooperativas en convenio con la UNIBE. Ingresa a posgrado.unibe.edu.py, comunicate al 0986-100-680. Elegir calidad, elegir la UNIBE. Venezuela también juega esta tarde a las 14 ante Uzbekistán. Venezuela hoy, otro juego amistoso. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria sea segura su inversión. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y movimiento hay móvil. Argentina juega ante Curazao hoy 19:30. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Marruecos ante Perú hoy 15:30. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colbing. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971 al 2, escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Y ayer un raro incidente con la policía de España, donde inclusive por unas horas fue detenido Pedro Galese, uno de los jugadores de Perú. Cuando llegaron al hotel hubo un tumulto con la gente, como cierta pelea entre algunos jugadores de Perú y la policía de España. No se sabe el origen, cómo arrancó ese incidente, pero ya fue liberado Pedro Galese y estará hoy disponible para el juego amistoso. Blinda tu vehículo contra el camino con Erimark. Con tus tarjetas de crédito y te obtienes hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol. ¡Vamos! 26. Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Botones para col 100% de cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. A las 5 de la mañana llegó a la comisaría de España Gallese y dijo: quisimos salir a saludar a la gente y los policías empezaron a meternos puños, y a partir de allí comenzó todo el tumulto. Los jugadores salían a saludar a la gente y hubo problemas con la policía española. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. 1336. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten servicios de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Vamos a recapitular. Brillante. El tema de Héctor Melgarejo. Está esperando. Y ya está la nota, bien. Mira si ya está la nota presentada. No, a lo mejor ya que le llamen, a lo mejor ya presentó la nota. Vamos a la entrevista de Héctor Melgarejo y preguntarle en privado si ya presentó la nota. ¿Ya habrá presentado a Meliano? Nacional lo mismo. Nacional lo mismo. Por los tiempos. Charlaba con Arturo, con los compañeros del mediodía, estábamos aquí presentes y dependía del audio. Ahora el audio le da la razón a Meliano. Ya creería que ya a estas horas, en un porcentaje importante, ya está esa nota para ser presentada en las próximas horas en la APF. No, ahora me acabo de enterar y bueno, vamos a empezar a trabajar y el día de mañana solamente vamos a estar presentando la nota correspondiente, solicitando el levantamiento de la sanción para Franco, ¿verdad? Que a nosotros nos parece justo
de todo punto de vista, ¿verdad? No hay por qué sancionarle al inocente. ¿Y ya escuchó el audio exactamente, presidente? No escuché. Este es el audio para escuchar un poquitito, presidente, del caso puntual de Franco Ortellado. En un avance a favor del equipo negro, el árbitro sanciona la falta y decide amonestar al infractor con tarjeta amarilla. Al ser esta su segunda amonestación, es expulsado por el árbitro. En las imágenes se observa que el jugador de blanco juega lícitamente el balón, no configurando ninguna situación de falta. Cabe recordar que el VAR no interviene en situaciones de tarjeta amarilla ni doble amonestación. Y bueno, por lo menos algo sabemos de fútbol, no estábamos tan equivocados, ¿no? Sí, y a partir de aquí, la situación es que esto también se entienda del lado del tribunal. A ver qué apreciación tienen de ese lado. Ustedes presentarán la nota. Sí, por sobre todo saber que no hay que sancionarle al inocente. Hoy día Franco Ortellado es inocente de lo que el árbitro sancionó en ese momento. Ya tuvo un castigo de 45 minutos de no de participar de ese juego, incluso el club, y ahora yo creo, es mi opinión, que el tribunal debería actuar en consecuencia y no castigar al inocente. El jugador es un inocente. Así mismo. Es lo que yo creo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y a partir de aquí, presentando esto al tribunal también, ¿cuánto tiempo tiene exactamente desde lo reglamentario para presentar, presidente, la nota? 72 horas hábiles, creo que es. 72 horas hábiles. 72 horas hábiles. Creo que es. Nosotros vamos a hablar ahora, voy a hablar con el asesor jurídico y bueno, ya tenemos lo que habíamos presentado con el caso de Frederick Alfonso y por sobre todo agregar las otras variables, ¿verdad? Hacerle entender y ojalá, así como vuelvo a repetir, quiero ser enfático y claro, Franco Ortellado es inocente en relación a la expulsión que recibió. Entonces, ojalá el tribunal no le sancione a un inocente. Recién se refería también a la situación de Gómez. ¿Eso va igualmente a constar en el documento? No, yo creo que el departamento de árbitro habrá tomado su análisis y sí tendría que ver cuál es el rendimiento que tiene el señor Benítez y para ver cuál va a ser, si va a tener o no alguna sanción o no, cuál va a ser la determinación. Yo creo que ellos son los encargados de determinar el rendimiento del árbitro, ¿verdad? Ciertamente ya son repetitivas sus falencias. En este caso nosotros como amelianos ya recibimos en 2 ocasiones eso, así como y que anteriormente fue el árbitro VAR cuando fue expulsado injustamente Frederick Alfonso y ahora se repite de vuelta con él siendo él el árbitro principal. Se siente en cierta medida perjudicado ya en 2 juegos, uno como árbitro VAR y ahora árbitro principal. No es que nos sentimos, es lo que dijo el tribunal, ¿verdad? En ambos casos, pero no es el tribunal, perdón, lo que dijo el departamento de árbitros. En ambos casos, el departamento de árbitros enfatizó el error que cometieron en 2 jugadas puntuales en el cual el Sportivo Ameliano se sintió perjudicado con 2 expulsiones. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. 13:41. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no habilitamos una botellera sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al Mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. No nos responde Douglas Martínez de Nacional porque pueden presentar la nota esta tarde y esta tarde presenta Héctor Melgarejo. Nacional caso Jordan Santa Cruz. Sí. Y Melgarejo caso Ortellado. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 555333 Cantabria S.A. 13:42. ¿Sabías por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Aprende de nuestra próxima feria especial de invernada. Carimbo 3 con más de 1000 cabezas, mañanas 19 horas en el Salón Jubilados Bancarios. Transmite por Copa TV y Canal Pro el Corral S.A. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. A las 13:50 Red Monumental Satelital, como nos decía el niño, el caso de Carlos Víctor Morales hablando sobre Moreno Martins y los rivales paraguayos en Copa, Emelec y Barcelona.
Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Aprovecha hoy en nuestros 508 puntos en todo el país la super oferta de suplementos y vitaminas hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Esto, doble amarilla no interviene el VAR. No, solamente si le dice, esta no es amarilla, esto es roja. Sí, exactamente. Ahí cambia la determinación. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, anda a Rapidoc. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030 Rapidoc Clínicas Médicas. En Electroman volvimos con 2 cuotas de regalo TV Speed, ahora solo 16 cuotas, 226.000 guaraníes. También podés pagar hasta en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroman.com.py. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Está en sintonía en la ciudad de Jaén, España. Canterito, exjugador de Sol de América, Néstor Cantero, un saludo para él. Etidol 400 Etidol Plus alivia rápidamente los dolores y se encuentra disponible en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad Éticos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Esta tarde vamos a tener entonces la promoción de Copa Libertadores y Sudamericana. Sí, ya tiene que ser. Cerro arranca de local, jugando ante Barcelona y Olimpia de visitante ante el Melgar. Para mí van a jugar el martes a ver 2 equipos paraguayos de Copa Libertadores. No sé cuál de los dos. Acuérdense lo que les digo. Con eso seguro puedes sentirse protegido siempre en tu lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia. Subir a cuidar y cumplir con todos los lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Sol Seguros. Vuelve la promo más imparables de Energy con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes. En todos los combustibles generas cupones para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. De ese control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, ayudar, ama como vos. Utiliza el motor de elevación Cicahuel 105, levanta tu prenda solo 2 a 3 horas. Para cada problema y una solución. Impermeabiliza, sellare, para y protege, asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Atento, Gustavito. Arabia, Bolivia, equipo confirmado. Marcelo Moreno Martins, titular en el conjunto de Gustavo Costa. Juegan en un rato amistoso internacional. Moreno, que recordamos acaba de fichar por Independiente del Valle. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ucebellana 1751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casico, Ronald Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeño, venta, arreglo, su cuello sobre plata, y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Ahí estamos observando, compañeros, cómo la policía le empuja al jugador peruano pensando que es un aficionado. El Machetazo se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. 1346. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Llévalo en cuotas de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entérate más en redes sociales de Nissan Paraguay, ingresa a nissan.com.py. Iba a ir preso de Paraguay, le esperaron que termine el partido porque hizo un gesto. Estaban esperando ahí. Digo, usted se va preso. ¿Quién fue? No sé. ¿En qué mundo lo que voy? ¿Vos? No recuerdo, Arturo. No. Eso, acá eso no te va preso. En Ecuador te va preso. Ahí estaban, aquí estaban. Y le estaban diciendo algo. Entonces él le hace así. Y le ve la policía. ¿Qué le hace? ¿Así? Corte manga. Y creo que me está faltando el respeto. No, es que el oyente no sabe lo que hizo. Claro. Que vos sos abogado. No, es que yo también le suelo decir. ¿Quién fue? Pues, así hizo. ¿Quién fue? Jorge Amado Núñez. Decirle nada que venga más hacia acá, porque más hacia allá yo no sé si pasa el colectivo que viene hacia estos lados. Entonces que se vaya más hacia estos lados que se vaya del otro lado, porque si se va hacia el otro lado no va a llegar hacia acá. Vos sos insolente, yo te digo, yo hice un gesto, pues. ¿Están entendiendo, niño? Sí. Pero yo le hice a usted el gesto y eso no se puede. ¿Cómo se llama? Corte manga. Llegó a recuperar la Z, hombre, un nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Federico Ríos. Es importante señalar que el día domingo en el programa FAL TV, que va de 23 a 24, ya lo habíamos anticipado en nuestro análisis, me refiero a la mala sanción disciplinaria de ambos jugadores. Firma Federico Ríos.
Fortín y Ticomoni te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín. Etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800. Sigue las instrucciones para canjear de la app de Ticomoni. Un bono de 1 GB directo en 6 sorteos. Fortín y Ticomoni te llenan de internet. Sanicerí Claucolson para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Ingresa a las redes sociales @Sanicera @Claucol Paraguay. Tiene prepararse, Gerardo va a hacer televisión, vos Gerardo en el extra. Cuando hay fútbol. Porque vamos a hacer una licencia ahí, Gustavito, para que se vaya a hacer el extra y vuelva al estudio. Gerardo Noguera. Resolvió el comité ejecutivo. No. Cuando tengamos la programación, niño, Gerardo va a sumarse al extra TV Radio. De esta manera, porque viste que va a estar todo muy pegado, pues. Qué grande. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Ya resolvió el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Tiene que aceptar Gerardo, ¿verdad? Aceptó. Resolvió el comité. ¿Qué es lo que pasa? No voy a entrar ahí. Bien. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Gratis no va a ser si es tu preocupación. Acá en Fútbol a lo Grande nadie trabaja gratis. Con dedicación para Francisco López. Nadie trabaja gratis. Caso cerrado. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentabank de Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentabank de Herramienta Más en su obra. 1349. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probar un nuevo pizza hamburguesa, su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El instante, Carlos Víctor Morales, distinguido colega ecuatoriano, se refiere a Moreno Martins y los rivales paraguayos en Copa. Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso con someres de más alta calidad. Super Espuma Fifima Despierto. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Consultas al 449-488 Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono al 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. 1350. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los sábados y asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa clara, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Saludos para el Uber de Ariel Ramírez, se llama Fernando Rubén, que está escuchando la radio ahora. Un abrazo, querido. Así que para Fernando Rubén, el del Uber, Uber. Un saludo, gracias por tu sintonía. No es que Ariel Ramírez le dijo poner. Aprovechando, olvidaba el domingo. Esperamos el canje, espera un ratito. Saludos a Fernando Rubén, que está el Uber, que lo traslada a Ariel Ramírez. Salomón, me trasladó del canal a casa también, así que Uber, oyente fiel. Pero canje. Sí, me dijo. Me tenés cara conocido. El que hizo un canje fue Gustavito con un taxista. 50%. Y Arielito que no se olvide de mí. Bancop te ofrece plazos y tasas preferenciales para tus 0 kilómetros. Elegí el vehículo de tu preferencia y Bancop te financia hasta el 100%. Además, te ofrece seguro y tarjeta Visa Bancop. Comunicate al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Carlos Víctor Morales, Moreno Martins y los rivales paraguayos, Emelec, que está en la serie de Guaraní, sí, y Barcelona, que está en la serie de Olimpia, ¿verdad? De Cerro. ¿Qué oyente veo? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Dapper escuí petin 100.000 dapper puro bella? La verdad que sí, y mucho, una gran sorpresa. Te cuento, Arturo, anoche se cerró el libro de pases aquí en el fútbol ecuatoriano para la primera etapa de nuestro torneo, que ya se está jugando y han transcurrido 3 fechas. Y dentro de los análisis que uno hace que tienen los equipos, quiénes lucen mejor y qué les están faltando a algunos, sí notábamos que en el ataque de Independiente con Lautaro Díaz, argentino, y el ecuatoriano Kevin Rodríguez, faltaba algo más, un hombre más de área, porque ellos dos son 2 delanteros que gustan partir desde afuera y no convivir dentro de las 18 yardas. Y bueno, buscó Independiente un delantero que más o menos de esa característica y le apuntaron a Moreno Martins. Aquí nadie se la olía, por si acaso, una auténtica sorpresa, un fichaje que mediáticamente tiene repercusión, aunque los últimos momentos de Moreno Martins, tanto en Cerro Porteño como en el club que lo antecedió, me parece que el Cruzeiro, no han sido buenos, pero es un hombre que conoce del puesto y que jugando en la altura, él es boliviano, creo le podría rendir buenos réditos a Independiente.
Claro, pero no solamente por la altura, como viene, lo que es él, es un jugador solidario en el buen sentido, la palabra, pelea mucho, acá no le fue bien en Cerro, tampoco en Cruzeiro, y es como se dice, una brillante oportunidad, y en Independiente del Valle, hoy tan elogiado por todos, Carlos Víctor. Ahora, aquí hay un detalle, Arturo. El juego de Independiente lo va a beneficiar, lo va a acomodar a las características que tiene Moreno Martins. Esas virtudes de él son las que pueden darle el complemento que el resto del equipo necesita. Es un equipo que no claudica en su postura, 3 centrales, 2 aleros, 3 volantes centrales con un cabeza de área que es Pellerano, va mucho por las bandas. Bueno, y alimentan mucho a los que van por dentro, como Faravelli, como Lautaro Díaz. Bueno, veamos cómo toda esa figura de juego que tiene Independiente lo va a acomodar a Moreno Martins. Por eso vos estás diciendo que el esquema lo favorece metiendo pelotas para Moreno al área. Yo creo que sí, hay mucha gente que lo va a asistir y abastecer para que él, bueno, ponga lo que a él le corresponde. Para eso fue, para que se juegue para él dentro del área. ¿A ese esquema juega Independiente? Hay un equipo exacto que trabaja mucho para su punta de ataque. En puntas de ataque, fíjate, Arturo, que no ha tenido tanto acierto Independiente en los últimos años. Ha sido una especie de factura pendiente. Porque aquí había un gran delantero argentino, Jonathan Baumann, que fue la sensación de la primera fase del torneo y pagó Independiente mucho por él y se lo llevó. No anduvo, porque Baumann ahora está en Barcelona. Contrataron anterior a él a un delantero paraguayo, no recuerdo, que también tuvo que irse. Bueno, algunos, pero no terminan quedando. El paraguayo Montenegro, Carlos Víctor, Montenegro, correcto, Montenegro. Entonces, le falta atinarle a un delantero. Acá nos encantó un paraguayo, Arturo, Luis Amarilla, que pasó bien por Liga de Quito, por Católica, nos encantó. Acá tiene un mercado enorme para ficharlo, pero un jugador muy caro, pero de ese tipo, de esa característica. Y ahora veamos si Moreno Martins llena ese vacío que le está faltando a Independiente. Te digo esto, Arturo, Independiente es un equipo que vende mucho, y yo no descarto que a lo mejor la llegada de Moreno Martins implique que ya hay alguna negociación en medio que no conocemos, sea por Rodríguez o sea por Lautaro Díaz, que tiene mercado en el fútbol sudamericano. Eso lo estoy suponiendo, no lo aseguro por si acaso, pero Independiente de lo que cuando incorpora algo es porque se va a desprender de algo. No sé si vaya por ahí. Pero con respecto a Ecuador, bueno, fue su segundo partido con el nuevo técnico, el español Félix Sánchez Vaz. Hubo un cambio radical del primer partido que perdió con Australia 3-1 a este que le ganó esta madrugada a Australia 2-1. Ecuador varió su postura de línea de 4 a jugar con 3 centrales y dos aleros, plantó 3 volantes centrales, un media punta y un punta, que es lo que más o menos lo benefició en cuanto a mejorar su imagen como equipo. No fue un partido para calificarlo ni siquiera con 8, apenas llega a 6.57 a mi criterio, pero de que hay una mejoría con respecto al primer juego, sí la hay. Carlos Víctor, ya que aprovechamos esto en Copa, es decir, hablamos de Moreno, Martins, Independiente del Valle, hablamos de la selección ecuatoriana, Guaraní Sudamericana frente al Emelec. Contanos el Emelec, va a ser rival de Guaraní Sudamericana, Carlos Víctor. Bueno, Guaraní y Cerro tienen que visitarnos acá en Guayaquil. Cerro viene a visitar a Barcelona y Guaraní al Emelec. Copa Sudamericana, Emelec es un renovado Emelec. Digo renovado porque renovó su directiva, el ciclo anterior ya terminó, hay un nuevo presidente, una nueva directiva, hay un nuevo director técnico, el español Recalvo se fue, anda por el Strongest de La Paz, hoy está el argentino Miguel Rondelli, que antes dirigió Universidad Católica, es un técnico que le apuesta mucho al juego ofensivo, al juego abierto, al juego de ataque. Todavía no terminan de acomodarse las incorporaciones. Emelec sumó 17 incorporaciones este año, un equipo casi nuevo, van 3 fechas, está en la parte alta de la tabla del torneo, pero todavía su funcionamiento colectivo no termina de convencer. Ha jugado 3 partidos, ganó 2, perdió 1, pero todavía les faltan hacer ajustes al equipo de Rondelli y ya la Copa está en la próxima semana. ¿Y Barcelona qué tal, Carlos Víctor? Bueno, Cerro lo he visto en los últimos partidos, acá sigo mucho el fútbol porque toda Sudamérica y lo sigo a Cerro, y Cerro lo veo muy mejorado de la mano de Saba, lo vi en los clasificatorios de la Copa también, y de ese juego que paraba a chiquearse a este hay una gran diferencia, este nos llena más la vista. Y de Barcelona, te digo, Arturo, equipo que anda con altibajos, sumó muy buenos refuerzos, pero en sus 3 primeras salidas del torneo le ha tocado 2 veces ir a la altura y terminó perdiendo 2-1.
contra Gualaceo y 1-0 justamente con Independiente del Valle. Su técnico es Bustos, ya conocido, con él ganó un título, llegó a una semifinal de Libertadores, conoce todo lo que es la vida misma del equipo, pero todavía no termina tampoco de encontrar su mejor rumbo, y también tiene el estreno copero a la vuelta de la esquina. Entonces, tanto Emelec como Barcelona, te lo digo Arturo, en una sola frase, están todavía en construcción y ya en plena competencia. Fútbol a lo grande, Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 34 grados. El juez de delitos económicos Humberto Tazú elevó este martes a juicio oral una nueva causa contra el ex gobernador de Central Hugo Javier González por un presunto perjuicio de más de 5.000 millones de guaraníes por obras fantasmas. Además, se encuentran coprocesados en la causa la ex secretaria general de la Gobernación Lourdes Lescano y la ex funcionaria de Administración y Finanzas Modesta Escobar. Una paraguaya fue rescatada de Bolivia, donde era explotada sexualmente tras ser llevada bajo engaños. La agente fiscal Karina Sánchez